Buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. ¿Y ahora qué? Es la pregunta que nos hacemos todos los españoles tras la victoria aplastante de Pedro Sánchez en las primarias del Partido Socialista. Nadie tiene una bola de cristal en la mano, digamos, para predecir el futuro, pero basándonos en lo que ha dicho en campaña y lo que dijo anoche, tenemos muchas pistas que ahora vamos a desarrollar. No lo olvidemos nunca. A quien teme el presidente del gobierno actual, sobre todo y por encima de cualquier otra cuestión, es a un PSOE unido. Y eso lo vamos a tener a partir de mañana, un PSOE unido y rumbo a la Moncloa. Los militantes del PSOE, en concreto más del 50%, han decidido dar un giro a la izquierda. Son casi 75.000 afiliados que han decidido democráticamente que hay que radicalizar la postura de su partido, que hay que arrebatar el poder a Mariano Rajoy pese al pésimo resultado de las pasadas elecciones y que para ello Sánchez puede pactar con quien quiera, ya sea la izquierda radical de Podemos o incluso con los partidos separatistas. Todo vale. La entente entre estas formaciones extremistas ya se ha puesto hoy mismo en marcha. La primera conversación telefónica que ha tenido Pedro Sánchez ha sido con Pablo Iglesias. El líder de Podemos le ha ofrecido no presentar la moción de censura a Rajoy si el PSOE se compromete a presentarla ellos mismos en un plazo razonable de tiempo. Que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, si el Partido Socialista presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestra moción de censura para hablar de la moción que haya presentado el Partido Socialista e intentar hacerla viable. Esta noche vamos a hablar con el coordinador de la campaña de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, quien es sin duda la nueva mano derecha del nuevo secretario general y va a tener un enorme protagonismo en el futuro del PSOE. Que por cierto, Mariano Rajoy, preguntado sobre si piensa convocar elecciones ante la incertidumbre que se abre con la nueva posición socialista y ante la amenaza de esa moción de censura que podría presentar Pedro Sánchez, ha dicho tajantemente que no va a convocar elecciones anticipadas. No va a haber un adelanto de elecciones, no lo va a haber, ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Hemos sacado adelante algunos temas importantes en las Cortes, estamos debatiendo el presupuesto. El otro gran asunto del día es la visita del presidente de la Generalitat a Madrid. Recibido con alfombra roja por el gobierno de Podemos en la capital de España, Carles Puigdemont ha dejado claro que el Estado no tiene tanto poder como para aplacar lo que dice es la voluntad de un pueblo. Por eso amenaza e insiste. El referéndum secesionista se va a celebrar sí o sí. Una propuesta pactada por ausencia de voluntad del gobierno español. El compromiso del Gobierno de Cataluña con su pueblo es democráticamente inviolable. Celebraremos el referéndum. Palabras que contrastan con lo conocido esta mañana. Ojo, el gobierno catalán tiene preparada la independencia inmediata si finalmente no hay referéndum. Una idea que se recoge en el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, más conocida como Ley de Ruptura. Sería una constitución catalana que tendría vigencia durante los 2 primeros meses de la separación con España, es decir, de la futura República Catalana. Se obligaría, entre otras cosas, a policías y otros funcionarios a solicitar la nacionalidad catalana y aprender esa lengua para poder trabajar. Y ojo, porque los bienes públicos que tiene el Estado a día de hoy en Cataluña, valorados en torno a los 650 millones de euros, pasarían automáticamente a manos de la Generalitat. Rajoy comparecía esta mañana en rueda de prensa y calificaba de chantaje la ley de desconexión de Puigdemont, a quien ha retado a ir al Congreso a presentar su proyecto separatista y debatirlo. Por tanto, yo voy a dar la cara y le invito al señor Puigdemont que lo haga, porque un líder convencido de la bondad de sus propuestas tiene que ejercer el liderazgo y tiene que actuar con determinación, con coraje y con valentía. Como les decía, Puigdemont ha estado esta tarde en Cibeles, ahora enseguida escucharemos qué más ha dicho. En ese acto, nuestro compañero Kake Minuesa también ha estado y ha sufrido las iras del fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Mientras que Kake intentaba preguntarle sobre diversos temas de actualidad, Monedero, ante la insistencia de nuestro reportero, ha perdido los papeles, faltando el respeto a Kake y llegando incluso a propinarle un cabezazo.
Igual que no pasa nada, no pasa nada, me puedes pisar, me puedes empujar, pero yo te estoy haciendo una pregunta clara. A los venezolanos que ahora mismo... no me eches el aliento que te huele a mierda, tío. No me eches el aliento, no me eches el aliento. A los venezolanos que están muriendo, a la prensa... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Que me acabas de dar un cabezazo. Pero tú estás echando eso encima de mí. Bueno, temas suficientemente interesantes para presentarles ya a la mesa de esta noche. Nos acompaña en el Gata al Agua Rafael Núñez Huesca, a quien ya saludamos. Rafa, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias en el Gata al Agua. por invitarme. Te echa de menos la audiencia, ¿eh? Bueno, vamos a ver si nos decepcionamos. No, tiene reto importante, a ver si está usted a la altura, que no lo dudo, desde luego. También está con nosotros uno de los mayores conocedores del PSOE de antaño, que no sé si del actual, que también es una ironía, José Luis Balbás. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Estamos en la época del cambio, eso es verdad. Del cambio, ¿no? Pero ¿cambio para mejor o para peor? Para mejor. Para mejor, ¿no? Pedro Sánchez va a llevar al PSOE a mejor, ¿no? Sí, porque es un cambio de época, ya te lo explicaré, porque es la primera vez que ya la vieja guardia necesita dar el cuarto golpe para intentar hacerse con el control desde el año 98, que hizo la primera vez el asunto del pucherazo con Borrell. No lo consiguió con Bono Zapatero y no lo ha conseguido con Susana Sánchez. Es el final de una época y el principio de la época de la participación del militante. Bueno, eso está clarísimo. Enseguida tendremos la reflexión más profunda de Balbás. También saludamos a Benjamín López, a quien, por cierto, debo felicitar por esa llamada 33ª Liga del Real Madrid. Benjamín, felicidades. Bueno, como madridista, muchas gracias. Y viniendo de un culé como tú, pues agradece el doble. Gracias. Has visto la deportividad de unos que no tenemos ni que corear los nombres del rival, ni de insultarle. La excepción que confirma la regla, Gonzalo. Yo se lo digo el estilo de unos y de otros. Más allá de eso, ahí está la felicitación, Benjamín. Enhorabuena a ti y a todos los madridistas. Gracias. También está con nosotros la persona que más claro lo ve de nuestro país, Miguel Durán, a quien ya saludamos. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Te honra que, aunque sea fingiendo, felicites a los madridistas. Miguel, ¿qué me estás llamando? Y pues te estoy llamando... Educado, un razonable impostor. Vale. Porque, en fin, desde luego las cosas que te van por dentro no tienen nada que ver con alegrarte de que el Madrid, eso sí. Y en cuanto a lo del cambio, José Luis, yo casi siempre que voy a pagar algo, dejo más en lo que pago que en el cambio que me devuelven. No sé. Ya veremos, ¿no? Puede ser. Bueno, y Román Cendoya, a quien ya saludamos, que es protagonista, Román Cendoya. Enseguida les contaremos por qué. Por algo entiendo, Román, que no es agradable, pero que tú ya te lo tomas incluso ya, no sé cómo. Buenas noches. Buenas noches, sí. A mí lo que menos me interesa, y no lo hago precisamente en redes sociales, es por ser protagonista de ninguna noticia, pero un colectivo... Una parte, vamos a ser claros, una parte de un colectivo con una agresividad y una violencia que a ellos les ampara la ley y que a los demás no nos ampara en un hecho de desigualdad flagrante, pues sí ha decidido este fin de semana, de manera organizada, ha sido organizado, y hay hackers, y hay motores, y hay... pues sí, convertirme en protagonista, pero es que me importa muy poco, porque además pienso seguir pensando lo mismo, para bien de ellos, para bien de muchos de ellos, y me ha disgustado profundamente que de un colectivo del que yo tenía una buena imagen, normal, la del colectivo de homosexuales, que son esas personas que, además, como tantos otros, cuidan a los enfermos, enseñan en las clases, diseñan carreteras, son arquitectos y desarrollan una vida profesional como todos los demás y una vida cotidiana normal, y que luego cuando cierran la puerta pues son libres efectivamente como todos los demás de hacer su sexualidad, pues una parte de ese colectivo ha decidido atacar de una manera violenta por una opinión expresada. Así que bueno, pues encantado, pero ha habido quien se ha hecho eco y de una manera un poco torticera. Ahora lo veremos. Se refiere Román a un tuit que enseguida les mostraremos, que colgaba el pasado sábado haciendo una crítica, bueno, en fin, sobre un dispendio que se ha producido en Valencia, y todas las hordas del colectivo LGTB han ido a por él y desde luego le han dicho de todo menos guapo. Y desde luego eso también lo vamos a denunciar una noche más aquí en el Gata al Agua. Bueno, ¿qué les parecen estos temas que vamos a debatir esta noche? Cristina Ramos, buenas noches. Cuéntanos cómo puede participar la audiencia y opinar de todos y cada uno de ellos, sobre todo a través de WhatsApp.
Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches también a todos los que nos acompañan una noche más en El Gato al Agua. Ya saben, como en cada programa, pueden comentarlo y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Se están preguntando. Pues es muy sencillo, solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670 03 4543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, y además muchos de esos mensajes que ustedes nos envíen los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden comentar el programa a través de notas de voz. También es muy sencillo, solo tienen que pulsar el micrófono que aparece y ustedes nos envían su comentario o su pregunta si tienen alguna para algún tertuliano, y muchos de esos audios que ustedes nos envíen los vamos a escuchar también en directo. También pueden comentar el programa a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo, o escriben ustedes su comentario con el hashtag #elgatoalagua. También, muy importante, no se me puede olvidar recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Intereconomía TV, donde además también a través de ese enlace pueden seguir el programa en directo. Así que ya no hay excusas y una noche más, anímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que a buen seguro nos van a ir llegando a lo largo de la noche. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos con todas las noticias de este día bien cargado que tenemos de lunes hasta ahora. Créanme, lo que hoy les vamos a mostrar es una gran noticia para bibliófilos y coleccionistas. Tengo en las manos una auténtica joya bibliográfica, la primera edición del Beato del Burgo de Osma, realizado de forma totalmente artesanal sobre auténtico pergamino natural de piel de cordero, elaborada por la firma valenciana Scriptorium, única editorial en el mundo que elabora sus facsímiles en pergamino natural, extraordinario soporte utilizado durante siglos por ilustradores y copistas como transmisor del saber y la belleza. La réplica del manuscrito original que les estamos mostrando, sin lugar a dudas, transmite con total fidelidad la belleza y autenticidad de un manuscrito medieval. Llámenles y se lo mostrarán. Son únicos en el mundo y solo hay 390 ejemplares. 15 minutos pasan de las 10 de la noche, aquí seguimos en El Gato al Agua y si les parece entramos ya en materia y tenemos que denunciar una operación, porque es así como hay que calificarla, de acoso, de derribo. Lo que pasa es que no han conseguido acosar, pero no derribar a la víctima de esta operación, y es Román Cendoya, nuestro tertuliano que hoy está aquí, quien el pasado sábado colgó en Twitter, en la red social, las siguientes reflexiones ante una medida que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Valencia. Fíjense. Era una fotografía de uno de los 4 parques en Valencia donde el ayuntamiento ha decidido pintar los bancos de esos parques con la bandera arcoíris, la bandera del colectivo LGTBI. Y Román Cendoya se enteró de la noticia el sábado y colgó la fotografía con el siguiente texto. Hasta ahora los bancos eran de todos y para todos, no tenían género. Otro paso más en la desigualdad, decía Román. Minutos más tarde colgaba... Importante, no heterofobia. Y no heterofobia, eso con, es el muy hashtag, con el hashtag no a la heterofobia. Y al cabo de unos minutos volví a colgar otro Twitter con la misma fotografía y decía: stop desahucios, hambre, becas, asistencia, sanidad. Son fines mucho más sociales que pagar bancos, colorinchis, colectivo, sopa de letras. Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría que Román nos contase, antes de ver las reacciones que han sido múltiples y de lo más airadas, que Román nos explique el sentido, el objetivo con el que colgó estos 2 tweets y estas fotos, a sabiendas de que provocadoras dentro a ese colectivo iban a ser, pero la reflexión me parece de lo más normal. Cuéntanos, Román, ¿por qué colgaste estos tweets? Yo creo que las situaciones de desigualdad que se produzcan no se arreglan con el postureo que nos tienen acostumbrados los políticos. Las situaciones de desigualdad se hacen con leyes. Entonces, España tiene una situación de necesidades amplias y todo ese dinero que ha salido para pintar esos bancos es dinero de nuestros impuestos. Esos bancos hasta ahora eran unos bancos de una plaza y ahora de repente son unos bancos de una plaza que dan visibilidad a un colectivo, que hay otro montón de colectivos en España que la visibilidad se la da de otra manera y no pintando los bancos donde se sienta todo el mundo. Es más, yo lo quiero decir claramente, esos bancos hubieran pintado de rosa en una campaña del cáncer, hubiera dicho: oiga, no, las campañas del cáncer es mucho mejor que doten de presupuesto a la investigación sanitaria o a la sanidad pública para curar el cáncer, que quedar muy bien pintando bancos de color rosa. Y así sucesivamente, pero yo creo que el dinero público hay que gastarlo bien.
Bueno, aquí el problema de ese tuit, aparte de que era decir eso, oiga, estos bancos, es el no heterofobia. Es decir, es una discriminación, porque eso es dentro de lo que es un Estado de Derecho. Las conductas y las tendencias sexuales, bajo ningún concepto, y lo he pensado toda mi vida, deben de generar ni derechos ni obligaciones. Es decir, los sujetos de derecho y de obligación son los ciudadanos. Tengan la tendencia sexual que tengan el género que tengan y hagan lo que hagan. Porque lo último que se puede meter la gente es en la sexualidad de la gente. Pero el gasto de los impuestos uno puede opinar y puede criticar cómo se gasta. En este momento estamos sufriendo el que por un lobby y por una acción organizada de mucho tiempo atrás existe un tratamiento desigual absolutamente entre unas conductas sexuales o unas tendencias y la heterosexualidad, en la que exige además dentro de ese colectivo hay un tratamiento bastante violento contra todo lo que sea heterosexual, que es otra forma y expresión de la sexualidad, por cierto, mayoritaria, y qué más da, como si fuera minoritaria, pero lo es mayoritaria. Entonces, bueno, pues yo en el segundo lo que les decía es que prefiero que se gaste el dinero en parar desahucios, en pagar electricidad a la gente que en situación de penuria pues necesita esa ayuda, que en pintar bancos de colores multicolores, porque de un solo color son mucho más baratos de pintar, y si los hicieran en color madera, más integrados con la naturaleza, el medio ambiente y el entorno en el que son, porque son de madera, pues todavía me parecería incluso mejor. Pero ahí es donde arrancaron una campaña de insultos, de bancos, etcétera, en una situación de profunda desigualdad. Bueno, vamos a verlo. Entonces, esto, el sábado, ¿a qué hora fue más o menos, Román, el tuit? No sé. ¿Recuerdas? Si Mediodía, ¿no? Sí, bueno. Sí, tranquilamente. Bueno, bien. Esto fíjate lo que me importaba, que ni me acuerdo cuando lo puse. Pero bueno, bien. Entonces, a partir de ahí, la avalancha, la hecatombe en Twitter, hasta el punto de que hoy un periódico, que ahora veremos, titulaba y recogía la noticia de estos tuits de Román y bueno, fíjense, críticas a un periodista de Intereconomía, decía el Huffington Post, tras decir esto de un banco con la bandera arcoíris, y recogía los dos tuits que les acabamos de citar de Román Cendoya y recogía alguna de las reacciones en Twitter, pero recogía, digamos, las más lights, las que digamos, oye, que en un momento dado, en un debate de las ideas, porque alguien puede estar a favor o en contra de ese tuit con Román Cendoya, pero no recogía lo más fuerte, los insultos, los de los más intolerantes, lo que no se puede permitir ni admitir. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, un tuitero, o una tuitera en este caso, decía: hetero muerto, abono pa' mi huerto. Y ahí ven, en respuesta a Román Cendoya, con una sonrisita. Más reacciones que producía, algunas de ellas, con esa cara no te sientas ni encima de mí. Bueno, léanlo, pero no lo voy ni a reproducir. Otra respuesta desde Alicante, mira, al tuit de Román Cendoya. Vamos a ver más respuestas. Este era un tal El Mirón. Sí, decía otro, que la heterofobia no existe. Puto machirulo de mierda. Esto era una respuesta a alguien que decía: el de clase que me prometió por mi cumpleaños un desnudo no me lo quiere mandar, putos heteros. Y también esta persona decía: el bus está tan puto lleno de heteros que se me ha bajado el alcohol. Y luego otro decía que la heterofobia no existe, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, para decir que la heterofobia, que recuerden era el hashtag que utilizaba Román, no heterofobia, sí que existía. Y una reflexión más, que decía: aquí tienes un banco específicamente reservado para ti. Y, en fin, lo hacía con muy malas... Bueno, un programa, se nota que no es muy ducho en los programas informáticos, pintaba de color marrón y ponía la palabra gilipollas en ese banco. Bueno, estos eran algunos de los, pero también había otros que vamos a ir viendo de índole un poco más suave, y por ello el Huffington Post también se hacía eco de lo que ocurría. Bueno, Román, ¿tú qué has sentido cuando esta campaña y estos insultos contra ti? Primero, reflejar claramente la desigualdad en la que estamos por culpa de la legalidad vigente ante unas agresiones de este estilo. Porque si yo, por ejemplo, se me ocurriera decir que lesbiana muerta, abono para mi huerta, yo hoy estaría claramente ante la Fiscalía. Claramente, pues sería un delito de odio. Ese tuit es un delito de odio. Yo lo signifiqué. No tenías que aguantar frases que te decían: bueno, ves que son frases chorras sin más consecuencias. Claro, sin más consecuencias para un colectivo que tiene una posibilidad de referirse a las personas de una manera en la que los demás no nos podemos referir a ellos, porque es delito de odio. Por cierto, que tampoco me apetece referirme en los términos que toda esta gente utiliza, ¿no? Es decir, porque a mí me sorprendía, ¿no? Es una campaña organizada en la que lo que sí se ve, te dice: no existe heterofobia. Bueno,
es decir, hemos puesto unos pocos, pero son miles, ¿eh? De un colectivo muy minoritario dentro del colectivo gay, pues yo tengo que agradecer a algunos gays y lesbianas que me han escrito directamente por Twitter, en privado. Oiga, ¿es usted homófobo? Pues mire, no, en mi vida lo he sido, es más todo lo contrario. Y a mis amigos y amigas, que no quiero decirles gays y lesbianas, porque mis amigos y mis amigas son mis amigos y mis amigas. Como tengo también heterosexuales y no sé si tendré alguno que tenga otra cosa, pero vamos, son mis amigos y mis amigas, pues todo lo contrario cuando he podido. Es más, tú siempre has dicho públicamente que la atracción sexual de cada cual te la... Bueno, sí, me la es. No iba a parafrasear a Pablo Iglesias, pero mejor no lo hago. Exacto, pero vamos, absolutamente. Es decir, yo creo en la igualdad absoluta. Es decir, que no tengo ningún problema respecto a las conductas, pero sí a la desigualdad. Y en este momento empieza a haber una desigualdad clara para los heterosexuales. Es más, empieza porque en el colectivo en el que acogen todas las sexualidades, la única letra que no incorporan en esa sopa de letras es la H, de heterosexual. Es más, me dicen, hay calles para machotes y machotas, no, hay calles para ciudadanos, por las que puede circular cualquiera, el que quiera. Huffington Post sí recoge dentro de, además de mis twitters en Facebook, pues un post más largo en el que explicaba estas cosas que he sentido siempre, y que además que a mí lo que me preocupa es el gasto de los impuestos, que me parece una frivolidad, y que además me parece que es malo para esos colectivos que se haga la visibilidad pintando bancos o pintando cualquier tontería, porque ese dinero se podía gastar en otros tipos de actuaciones políticas mucho más inteligentes en el fomento de la igualdad. Bueno, a partir de ahí pues se han gastado muchísima energía eléctrica, porque en estos tweets se gasta mucho. Luego he entrado a ver quiénes eran ellos, he tenido mucho tiempo para hacer un estudio antropológica. Solo el nivel de los nicks que utilizan algunos como personas les degrada. Solo los posts que tienen como individuos les degrada. Y es verdad que algunos me han escrito por él, y algunos hasta pidiéndome perdón, porque conocen mi trayectoria respecto a este colectivo, diciéndome, mire, usted sabe que la mayoría del colectivo del LGTB somos gente mucho más tal, esto es una actuación violenta, no sabe usted cómo se ponen algunos, es una campaña que está sufriendo. Bueno, yo lo he agradecido mucho, mucho. Pero es que lo que no puede ser, y reclamo de nuestros dirigentes, es la desigualdad en el trato en cuanto a la libertad de expresión que tenemos unos, los heterosexuales, respecto de todo el colectivo que está integrado en lo que ahora llaman GSD, géneros y sexualidades diversos. GSD. Sí, porque dicen que algunos se quedaban fuera, eran tanta la sopa de letras que nadie sabía lo que eran iniciales. Entonces, en ese GSD es que, vamos, ¿por qué los heterosexuales, que también tenemos una sexualidad definida, como creo que los tienen los homosexuales, como tienen las lesbianas, como tienen otros colectivos, pero qué es esto de sexualidades diversas? Son sexualidades. A ver, Rafa, el otro día hablábamos de la nueva censura, de lo políticamente correcto que estamos viviendo. Hiciste un repaso histórico de lo que... Y esto es uno más, porque que Román haya hecho una crítica a que el gasto público a día de hoy, igual que criticaría que un banco se pintase de rosa para ir contra el cáncer, no, para la investigación contra el cáncer, otra cosa es la concienciación, que también hay que hacerla, pero el dinero que se dedica a lo que se dedica, esta es otra forma de censura y de ir al discrepante, al que critica. Fíjate todos los insultos y barbaridades que le han dicho. Bueno, en este caso yo creo que han pinchado un hueso, porque se trata de Román Zendoya, que es un vasco donostiarra que ha sido perseguido por la ETA y no le han callado. Entonces yo no estoy en absoluto comparando a la ETA con el colectivo LGTBI, Dios me libre, nada que ver, por supuesto, pero quiero subrayar que con él han pinchado un hueso y seguirá diciendo lo que piensa, pero no así otros a los que le sometan al mismo linchamiento. Es decir, probablemente si a mí me sometieran al alud de barbaridades, de insultos, de vejaciones y de humillaciones a las que le han sometido a Román, la siguiente vez me pensaría muy mucho qué decir sobre este tipo de colectivos. Eso es la autocensura, que es la censura más peligrosa de todas. Decíamos el otro día que la corrección política blinda según qué aspectos sociales o políticos. El colectivo LGTBI es uno de esos aspectos de la sociedad actual que está blindado por la corrección política. El colectivo feminista es otro colectivo muy blindado al que no se le puede criticar so pena de ser tildado de machista, de homófobo. Los inmigrantes, hay según qué temas que son por lo general los que impone la izquierda. La agenda de la izquierda coloca en la actualidad política según qué aspectos que no se pueden criticar, son incriticables, porque se arriesgan, uno, a ser asesinado civilmente y dos,
a desaparecer de la escena política o a quedar como un cavernícola. Estamos viendo un ejemplo, además, que proviene de una persona que, como él mismo ha dicho, y es un señor, Román Cendoya, que tiene horas y horas de videoteca en la que se puede comprobar, no es precisamente un homófobo. Entonces, yo creo que este tipo de salvajismo digital es lo que acaba generando la autocensura, que ya digo, es la peor de las censuras. Miguel Durán, ¿qué te parece esta polémica? Pues por aportar un poco la vertiente, entiendo que legal o jurídica. A ver. Tiene razón Román en lo que dice respecto de la desigualdad de trato, es decir, cuando el artículo 14 de la Constitución, que es el que proclama el principio de igualdad, excluye la discriminación, entre otras, por razón de sexo, no lo está haciendo, como algunos interpretan torcidamente, en relación solo a unas determinadas inclinaciones. Lo está haciendo en relación a cualquiera que sea la inclinación que la gente tenga. Y, por tanto, desde ese punto de vista, no cabría, si se hiciera, como digo, una interpretación adecuada del artículo 14 de la Constitución, que las personas que militan o que tienen esa inclinación concreta o esa forma de su sexualidad incorporable a cualquiera de los colectivos que se encuentran en esas siglas, no les permitiría, no les habilitaría para insultar o para discriminar a los heterosexuales. Lo que ocurre es que la clase política, acostumbrada como está a la cobardía de lo políticamente correcto, generalmente suele cargar las tintas en lo que entienden como una especie de discriminación positiva en relación a colectivos que en sí mismos no necesitan ese tipo de interpretaciones para encontrar su sitio en la sociedad. Por tanto, si yo tuviera que apostar por defender a un hombre como Román, víctima de lo que creo que sí que es un supuesto claro de un delito de odio, no tendría ninguna vacilación. No es que yo le esté aconsejando a Román que lo haga, porque probablemente pues lo habrá sopesado, sí, lo habrá sopesado, pero también es verdad que no lo digo de todos los jueces, pero muchas veces hay pocas hormonas judiciales para afrontar un pescado como este y comérselo, ¿no? Y la segunda cuestión que yo quería poner de manifiesto es que, bueno, yo no sé, yo creo que para que te traten con normalidad, cuando tú tienes una circunstancia diferenciada de lo que suele ser común o de lo que se entiende como común o habitual, eres tú el que tienes que vivir con normalidad. Yo soy discapacitado, como creo que todo el mundo sabe, yo soy ciego porque me parió mi madre así. Pero la mejor manera que yo tengo de conseguir que los videntes me tratéis con normalidad es comportarme permanentemente con normalidad, para sembrar en vosotros la idea de que, salvo esa circunstancia que me puede distinguir en cierta medida de lo que es el común de los mortales, que veis con normalidad, es eso, que yo me comporte con normalidad. Todo este asunto, y lo digo de discapacitados, de personas con tendencias distintas sexualmente hablando de la heterosexualidad, de personas que tengan otra raza, cuando uno se autorreivindica permanentemente, es que de alguna manera el problema no lo sabe afrontar desde su propio interior. Eso es. No sé si me he explicado bien, pues, pero francamente, y sobre todo con este ejemplo concreto, que además Miguel Durán es una de las personas que ha demostrado cómo tratar con normalidad lo que todo el mundo debería hacer, que es en este caso el hecho de que no es vidente. Pero bueno, el tema era lo de Román Cendoya y este acoso del lobby gay. Pedían la palabra Benjamín y Balbás, y cambiamos asunto y vamos al tema del Partido Socialista. Venga, Benjamín. Sí, bueno, es que por desgracia Twitter muchas veces es esto, ¿no? Y no solo con este asunto concreto, este tema concreto, con muchos otros, ¿no? Donde pues parece que hay una ideología predominante en esa red social. Hablo en concreto de esa, que es la que más conozco. Y en la sociedad en general, ¿eh? Sí, en la sociedad en general, pero ahí está más manipulado. O sea, hay verdaderas campañas manipuladas
de tweets que se multiplican solo mediante bots de estos, robots de estos que multiplican los retweets, de tal manera que se orquestan campañas, no con este, ya digo, no solo con este asunto, sino casi con cualquiera que difiera de una ideología, no sé cómo llamarle. Hegemónica. Sí, sí, bueno, a veces no es ni hegemónica, hegemónica en Twitter, porque hay determinadas cuestiones a lo mejor que están en debate en la sociedad, pero que en Twitter en concreto, si te atreves a entrar ahí, pues eres linchado automáticamente, ¿no? Y claro, bueno, esto es el estiércol, ¿no? Yo creo que Twitter es una herramienta maravillosa, la verdad, de inmediatez, de información, tiene muchísimos aspectos positivos, pero para que florezcan pues eso, las flores a veces hace falta estiércol, ¿no? Y por debajo, pues por desgracia, hay estiércol en Twitter, hay muchísimo estiércol, y esto forma parte de ese estiércol. Tú mismo lo decías, ¿no? Ha habido gente de esos colectivos que te ha pedido perdón y que se ha querido distinguir de una manera o de otra, pero al final es que por desgracia es el pan nuestro de cada día. Y una cosa, Twitter es el principal culpable, o sea, la empresa Twitter es el principal culpable de consentir todo esto. Tendría muy fácil de alguna forma poner algún tipo de cortapisa ahí, que no quiere hacer, supongo que para no perder usuarios, no lo sé. Sí. Venga, Balbás, último y brevemente, y sí, Balbás. Bueno, yo creo que la libertad y la igualdad de trato en términos de género y sexuales, España está reconocida en toda Europa como uno de los más libres, porque lo ha sido siempre. Es un país latino, tiene mucho sol, siempre ha habido mucho turismo, y además la propia costumbre de los españoles lleva a eso. Es decir, la libertad sexual nos da igual, es que eso no está en el tema. El tema es que la autorreivindicación permanente de estos colectivos, pues también hay intereses, ¿no? Que ellos quieren que les den más medios, más fondos públicos, pero claro, el gasto público, Román Cendoya, que es un gran periodista, pues puede dar su opinión de que el gasto público pues está mejor en sanidad, en educación, en servicios sociales. Bueno, pues eso son opiniones, y desde luego nadie tiene derecho a zarandearle de esa manera con un comportamiento absolutamente destructivo, o sea, de odio. No viene a cuento, y mucho menos una persona como Román Cendoya, un acreditadísimo periodista y de muchísimo nivel. Román, por cierto, hay algunos que denuncian este tipo de ataques. Yo quiero recordar a los que me han escrito en privado preguntándome. Yo he atendido a los que me han escrito en privado con respeto, porque también por privado he recibido todo tipo de insultos. Yo tengo un apellido con premio, tiene una rima muy fácil, y juegan con ella. La llevo desde pequeño, es patrimonio cultural de la familia por generaciones. Además, la imaginación es muy pobre al respecto en lo que hay ella, porque nadie ha creado nada nuevo en los últimos años, ¿no? Pero yo podría, pero no lo voy a hacer todavía. Pero claro, si el nivel, primero los nicks, a mí me gustaría que la gente en Twitter, porque la libertad es un ejercicio de responsabilidad, fuera con nombre y apellido y la cara, como hacemos algunos, y no con machete al machote, sorzorra y todo tipo de nicks, que no les voy a hacer publicidad, pero vamos, que demuestran el nivel personal y el concepto de sí mismo que tienen ellos, y luego el nivel de tolerancia, ¿no? Cuando dicen que uno que han utilizado mucho es que no está la heterofobia no existe. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Veo que no saben leer en todo el listado de tweets que existe un fenómeno de heterofobia brutal, y que es una desgracia, porque la igualdad precisamente no es la división, es la igualdad, y no separarse en unos y en otros, sino fomentar la igualdad. Es decir, yo siempre recuerdo la declaración de Jesús Vázquez hace unos años, el Día del Orgullo Gay, en una entrevista que decía, ¿no? Además casado, un matrimonio estupendo, de él y su marido. Un segundo, Román, nos lo dices después de la publicidad. Vale. ¿Te parece? Que me parece una anécdota que vale la pena que prestemos atención. Brevísima pausa de publicidad y ya estamos aquí de vuelta en el Gata al Agua. Volvemos en un minuto. CaixaBank presenta Family Ilusiones. Ahora puedes disponer de un préstamo inmediato para ese coche, ese smartphone, esa tele o ese viaje. Empieza a cumplir ilusiones de tamaño familiar. CaixaBank. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones de Google con DEGIRO solo cuesta 58 céntimos, un 98% más barato que en otros brokers online. Abre una cuenta gratuita en degiro.es.
Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos tenemos que ir, pero ustedes no se me muevan de ahí, ¿eh? No me toquen el dial, porque Buenos Días España ya saben que continúa. Muchísimas gracias, amigos, por su atención, por su participación, y hasta esta tarde. Adiós. Estamos fuera, Eduardo. Habías dado caña a todos, ¿eh? Bueno, lo que se merecen, ¿no? Te habrás quedado a gusto. Pues mira, esa es la suerte de estar en esta casa, en Intereconomía. ¿O tú crees que yo podría decir las cosas que digo en otra radio o en otra televisión? ¿A ti no te gusta? Bueno, a mí lo que me gusta es que puedas decirlo. Venga, te invito a un café y te convenzo. Venga. Aquí seguimos en el Gato al Agua en directo. Quedan 20 minutos para las 11 de la noche y antes de abordar lo que da de sí los dos principales temas de actualidad de nuestro país, que es ese liderazgo aplastante nuevo de Pedro Sánchez en el PSOE, dice Balbás que va a ser un cambio para bien, ahora nos lo explicará. Hay otra media España o más de media España que está preocupadísima por la deriva que puede tomar el PSOE y por tanto la gobernabilidad de nuestro país. Después hablaremos de la visita de Puigdemont aquí a Madrid. Podemos saben que le ha abierto el Ayuntamiento Cibeles para que hiciera esa conferencia donde vendía las bondades de su proceso separatista y ha dicho que va a haber referéndum sí o sí. Lo verán. Y Caque Minuesa, que ha sido agredido por Juan Carlos Monedero en el Ayuntamiento. Ahora lo verán. Pero antes, una última reflexión de Román Cendoya y de esa campaña de acoso y derribo que ha sufrido en las redes sociales. Querías poner un ejemplo. No, sí, entre la diferencia de los que te dicen al próximo que diga heterofobia le estampa un libro de tolerancia y género en la cabeza, es muy tolerante, un poco violento. Pues Jesús Vázquez de Orgullo Gay hace 2 años, en una entrevista en la última página del Mundo, decía que además de las plumas y las caravanas y todas estas historias, efectivamente los homosexuales, los gays, son los que te enseñan, los que te ayudan, los que te curan, los que te sanan, los que te dan de comer, las personas normales que están haciendo la vida con los demás. Lo suscribo totalmente, totalmente. Y además yo voy a seguir pensando lo que hasta ahora y siempre he pensado, y me preocupa enormemente, y yo les pediría, aparte de ese colectivo, que toda esta parte violenta, que está en la marginalidad y en la radicalidad, les vendría muy bien que claramente lo señalaran, ¿no? Como la sexualidad en la heterosexualidad, en la radicalidad, es perniciosa y es mala, y además está metido en los peores agujeros en los que tiene que estar. Esto es exactamente igual. Estigmatiza al colectivo completo. Absolutamente. Entonces, por eso no pasa nada, vamos, con toda tranquilidad y ojo, a los de Huffington Post me podían haber llamado, que os hubiera dado mi opinión libremente. Segundo, que no hayan segmentado de esta manera, porque lo que están favoreciendo también es la desunión en vez de la unión. Que yo soy un ignorante, que yo no he leído nunca la publicación a la que estáis haciendo. No, eso es una parte que viene vinculada al país, que no tiene mucha audiencia, porque te voy a decir otra cosa. El único que me ha llamado hoy diciendo que estaba en el Huffington Post ha sido Gonzalo. Y cuando yo publico cosas, mucha gente me llama, te he leído, he leído de ti. Y a mí me la ha enviado la editora del programa, con lo cual, fíjate ha sido como una especie de cadena. Estamos haciendo incluso demasiada publicidad. Bueno, venga, vamos a cambiar de asuntos. Pedro Sánchez es nuevo secretario general del Partido Socialista, lo será oficialmente, corrígeme Balbás, que era 16, 17, 18 de junio, ¿no? En el próximo congreso, ahí ven las imágenes. El 17 de junio se vota, sí. Se vota ahí, de alegría, de alborozo. Y el 18 se hace la con José Luis Ábalos, que estaba ahí a su derecha, ese señor de barbas, que va a estar en los próximos minutos con nosotros, es la mano derecha de Pedro Sánchez desde que en octubre abandonó la Secretaría General, abandonó su acta de diputado, y él ha sido una de las personas que ha permanecido fiel a Pedro Sánchez, con lo cual es su número 2, y esta noche va a estar con nosotros en el Gato al Agua. Bueno, vamos a ver los resultados, porque los números, las cifras, desde luego a mí me gusta desgranarlas e intentar interpretarlas, y yo creo que hablan y dicen muchísimo, ¿no? Esto, fíjense,
el 50,2% de los militantes del PSOE, casi 75.000 afiliados, han decidido pronunciarse por Pedro Sánchez. Ha tenido muchos más votos que avales. Hace 3 semanas Susana Díaz se quedaba, no llegaba al 40%, no rozaba los 60.000 votos, y López se quedaba en el 9,8%, tampoco llegaba al 10%. Vamos a ver por comunidades autónomas cómo ha ido el resultado, porque habla mucho, sin lugar a dudas, dónde ha ganado Susana Díaz, que ha sido únicamente en Andalucía, dónde la ha hecho Pedro Sánchez y dónde Patxi López. Y ojo a los porcentajes. Ojo, en Cataluña, que ha ganado Pedro Sánchez con el 82% de los votos. Es decir, 8 de cada 10 afiliados del Partido Socialista que han ido a votar se han decantado por Pedro Sánchez. En otras comunidades donde Pedro Sánchez ha arrasado, ha sido en Galicia, también ha sido en Baleares y también en la Comunidad Valenciana, digamos donde hay más... está el sentir nacionalista, está, digamos, más crecido. Por contra, en el País Vasco ha sido Patxi López con el 52% quien ha ganado. Pero en otras comunidades donde Pedro Sánchez también ha sobrepasado el 50% con creces, es, como ven, en Castilla-La Mancha, en Asturias, también en Cantabria, como les decía, en Galicia, y luego en el sur ha rozado en Extremadura, en Murcia, en Castilla-La Mancha, perdón, en lo otro que decía, el 53% era en Castilla y León. En Castilla-La Mancha casi rozaba el 50%. Como les decía, Susana Díaz solo ha ganado en Andalucía. Bueno, estos desde luego son datos importantes que merecen el análisis, porque en Cataluña el 82% de los afiliados socialistas han votado a Pedro Sánchez. ¿Cuál es el proyecto de Sánchez? Vamos a escuchar qué decía anoche, recién celebrando su victoria y estrenada su victoria. Decía lo siguiente sobre el proyecto. Buenas tardes, compañeros y compañeras, gracias de corazón. Somos la vanguardia democrática del sistema político en España. Y eso es gracias a vosotros y a vosotras. Quería agradecer, en primer lugar, a los 200.000 afiliados y afiliadas que con su voto habéis hecho hoy del Partido Socialista un partido más grande. Tenemos que reconocer hoy que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Y todos y todas votamos a distintos candidatos y candidatas, pero con una idea, y es que queríamos hacer del Partido Socialista una organización nueva. Yo me comprometo, como dije en el proceso de primarias, a que voy a ser el secretario general de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista Obrero Español. Mi agradecimiento a Susana y a Patxi, porque desde... Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Venga. Ojo, porque luego intentaremos rescatar también, hay que hacerlo, la gente abucheando, y luego los militantes que estaban ahí rodeando a Pedro Sánchez empezaron a gritar aquello de susanista, ¿quién no vote? ¿No? Entonces todo el mundo al bote de esta canción muy futbolística. Bueno, en fin, más datos. Ojo, el censo del Partido Socialista. ¿Cuántos han votado? Sabían que tenían un censo de 187.300 afiliados y han acudido a votar, ojo, más de 147.000, es decir, el 79% del censo del Partido Socialista ha acudido a estas primarias, que desde luego récord. Luego les mostraremos otro gráfico de qué representa los afiliados al respecto, por ejemplo, de los votantes socialistas, de cuántos votaron a Pedro Sánchez en junio del año pasado, cuántos votaron a Rubalcaba en noviembre del año 2011 y cuántos votaron a Zapatero en marzo de 2008, porque van a ver que es un 1%. Los militantes socialistas son un 1% del 100% de los votantes socialistas. Pero estos militantes, en concreto 75.000, son los que han decidido marcar el rumbo del Partido Socialista. Medidas de Pedro Sánchez. En este informe de apenas minuto y medio le resumimos cuáles son las primeras medidas que, por lo que ha dicho en esta campaña, pretende imponer el nuevo secretario general. Pedro Sánchez vuelve a ser el secretario general del PSOE, vuelve de entre sus cenizas para unir, dice, a un partido fracturado y en buena medida desapegado de la sociedad tras sus 2 peores resultados electorales. Pero Sánchez resurge optimista y con ideas fijas. A nivel interno del partido ya tiene alguna medida clara a tomar como líder del Partido Socialista. En primer lugar, quiere regular consultas obligatorias a la militancia del PSOE para ratificar los pactos postelectorales y conseguir la unidad a partir del voto de los militantes.
También Sánchez propone limitar el poder de los varones a su ámbito territorial y fortalecer a la dirección federal, en la que dice que integrará a todas las federaciones. El secretario general no quiere que vuelva a pasar lo que ha ocurrido ahora y plantea que las gestoras duren como mucho 90 días. Quiere regular también las primarias para que haya 2 vueltas y, por último, plantea abrir las agrupaciones socialistas para atraer más gente, especialmente a los jóvenes y a los que viven en las grandes ciudades. Y también a nivel externo del partido ha tomado ya decisiones que hacer. La primera clara es la dimisión de Rajoy. Pedro Sánchez quiere marcar un perfil de oposición duro, también endurecer la oposición al PP por la corrupción, pero habrá otros como la exigencia de derogar la reforma laboral y de recuperar derechos sociales. Impulsará iniciativas de acción con sectores sociales progresistas, especialmente los sindicatos. Y por último, el nuevo líder del PSOE quiere impulsar una comisión de reforma de la Constitución en el Congreso. Una larga lista de cosas por hacer donde bien parece que Pedro ha aprendido de los errores del pasado. Bueno, Balbás, primer titular. Esto es lo que pretende hacer. Digamos que las primeras medidas de Pedro Sánchez va a ser a nivel interno dentro del partido, que pretende hacer una remodelación, pero también a nivel de la gobernabilidad de nuestro país, que es lo que importa sobre todo a nuestros espectadores. Echar a Rajoy es el principal titular. El tema es cómo, Balbás. Bueno, yo creo que las primeras medidas son medidas internas de la organización. Yo creo que la primera consecuencia, que es lo que él dice, es que se va a un modelo de partido de funcionamiento distinto, ¿no? El PSOE ha tenido un aparato excesivamente duro, muy tutelado, esa es la palabra, y se ha pasado, porque lo han decidido así ya los militantes, sí, yo creo que es irreversible, al menos para 8 o 10 años, a un modelo de funcionamiento mucho más participativo, moderno, democrático, lo que se llama sociedad de la participación en los modelos socialdemócratas vinculados a la... Un momento, Balbás, esto quiere decir... a Tony Blair, para entenderlo. No, ¿vale? Y para que la gente... Sí. Un momento, Balbás, déjame irte preguntando, porque si no, no quiero que sea complejo. Esto significa que se acaban los llamados varones, el poder territorial, fin de los varones. Se va a un liderazgo presidencial de Pedro Sánchez frente a un liderazgo de los varones caciquiles vinculados más bien a su presencia en el poder del aparato del partido o en las instituciones, que a un liderazgo, como se ha demostrado. Es decir, que no ha habido ningún líder que ha ganado en su región, excepto Susana, nada más. Las otras 16 regiones las ha ganado Pedro Sánchez. Y punto pelota, eso es así. Y eso ya está dictaminado. Ahora Pedro tendrá que integrar en el partido la unidad del partido, regenerarlo, porque está un poco pasadito ya en determinados sitios, y dar los nuevos liderazgos, que sobre todo que yo entiendo que deben rejuvenecer el partido, porque al PSOE le pasa igual que al PP, que en el voto joven tiene poquísima gente. Bueno, un segundo, José Luis, porque ya lo ven en sus pantallas. Tenemos conexión con José Luis Ábalos, que, como saben, ha sido el coordinador de campaña de Pedro Sánchez. El cerebro de Pedro Sánchez. El cerebro de Pedro Sánchez, dice José Luis Balbás. Señor Ábalos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicidades por la victoria de su candidatura. No sé si se esperaban ustedes una victoria tan amplia de más de 10 puntos contra el segundo, en este caso Susana Díaz. Bueno, muchas gracias por la felicitación. La verdad es que estábamos convencidos que íbamos a ganar. Yo, cuando estuve con ustedes en el programa, la última vez que estuve, así lo dije. Bueno, la reacción de incredulidad de algunos, pero realmente era previsible. No podría exactamente aventurar cuál sería el porcentaje, pero sin duda estábamos convencidos de que íbamos a ganar. Había una fuerte corriente de fondo en el partido que nos hacía prever un buen resultado. Bueno, señor Ábalos, ¿cómo se va a ejercer este liderazgo en el Partido Socialista desde fuera del Parlamento? Lo digo porque han pensado en el hecho, lo habrán pensado seguro, de que Pedro Sánchez no es diputado, renunció a su acta en octubre del año pasado, y ejercer del líder de la oposición sin estar en el Congreso. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, hay que recordar que de los 3 candidatos, solamente el que menos expectativa tenía de alzarse con la victoria era el único diputado.
Tanto Pedro como Susana no lo eran en ningún caso, tenían el mismo problema. En el caso de Pedro no es diputado porque ya sabemos las circunstancias que forzaron su renuncia, pero bueno, habrá que intentar trabajar ese liderazgo más allá del Congreso. Pero lo bien cierto es que más allá de un trabajo parlamentario lo que nos corresponde hacer es todo un trabajo de alternativa a la derecha y por lo tanto este trabajo va a tener que estar más vinculado a estar con la sociedad, a estar en los medios, a estar con las personas en definitiva, más allá del ámbito meramente institucional. Durante un tiempo nos va a tocar ejercer así el liderazgo. Bueno, entonces veremos cómo se desarrolla o cómo se implementa. Bueno, ¿cree que los resultados ayer, señor Ábalos, del PSOE, o con esos resultados, o lo que han dicho esos casi 75.000 afiliados, el PSOE ha dado un giro a la izquierda? ¿Es eso lo que demandan los afiliados que mayoritariamente por más de un 50% han elegido a Pedro Sánchez como nuevo secretario general? No, yo creo que concurren varias cuestiones. No se trata de un giro a la izquierda, sino de situar al partido allá donde los electores y los afiliados lo han situado siempre, que es en la izquierda, en la alternativa a la derecha. Ese es el ámbito natural, el ámbito normal. Es desde esa posición en el que hemos conseguido las victorias electorales, tanto del 82 y las posteriores, incluso si me apura la del 93, pero ciertamente la del 2004. Es decir, siempre que el partido ha sido percibido como una alternativa a la derecha clara y que representaba la izquierda política de este país, es cuando hemos conseguido la hegemonía. Por lo tanto, no se trata de girar, sino simplemente de identificar claramente el espacio natural del Partido Socialista. Pero junto a eso, también es verdad que han concurrido otros hechos. Por ejemplo, pues el hecho que no ha sido aceptado por la militancia del derribo del secretario general, cuando lo era. También el cambio de posición política hacia la abstención que facilitó el gobierno del Partido Popular. Esos son elementos que de alguna forma han estado también en la votación y que la militancia pues ha reprobado, en definitiva. Pero también una reflexión que tiene pendiente este partido, especialmente de la gestión en los últimos años de la crisis, donde no ha habido tampoco ninguna reflexión ni ninguna evaluación de aquellas políticas. Y yo creo que eso, junto a una revisión del modelo de partido más democrático, más participativo, todo eso ha pesado sin duda en la decisión del militante a la hora de votar a Pedro Sánchez. Un modelo de partido más participativo, señor Ábalos. Esto implica lo que comentábamos con Balbás hace un minuto, que se va a acabar con lo que han sido las federaciones o ese gran poder de los varones, que no le voy a decir nombres propios, pero usted ya sabe a quién me refiero, no solo de ahora, sino tradicionalmente. ¿Va a sustituir la militancia, el poder que tradicionalmente tenían las varonías socialistas? No tiene nada que ver una cuestión con la otra. Es decir, el partido tenemos que ir a una estructura netamente federal. Es el mismo modelo que estamos pidiendo para la organización territorial en España. No tiene nada que ver esto. Es simplemente un partido donde, como instrumento de participación política, que así lo establece la Constitución, permita a los ciudadanos que se comprometen, que se comprometen un poco más militando en un partido, pues que tengan también la capacidad para decidir la línea política de ese partido, ¿no? La ciudadanía de hoy es mucho más crítica, está más preparada, más informada, tiene herramientas para interactuar y por lo tanto hay que situarse en las personas de hoy, del siglo XXI, que quieren estar en política pero para participar y participar es tomar decisiones. Entonces, por lo tanto tenemos que crear esa posibilidad, ¿no? Eso no significa, como dicen otros, un partido asambleísta, para nada. Nosotros seguimos manteniendo nuestro sistema representativo con claridad, ¿no? Pero que hay que abrir espacios de participación y sobre todo en aquellas decisiones que son muy importantes, como lo fue en su día la abstención al gobierno del Partido Popular. Bueno, señor Ábalos, ¿le consta qué conversaciones ha tenido hoy Pedro Sánchez o con qué líderes políticos ha tenido en estas primeras 24 horas como nuevo secretario general electo, como le nombró Susana Díaz ayer, por cierto? Bueno, no sé exactamente todas las que ha tenido, creo que le faltan muchas también por tener. Y bueno, ha respondido básicamente a aquellas personas que le han llamado para felicitarle. Bueno, hoy creo que una de ellas ha sido Podemos y ha dicho, le ha llegado a decir a Pedro Sánchez que si su partido, es decir, el PSOE, se compromete a presentar una moción de censura, retirarían la suya. ¿Tiene pensado, se lo pregunto al señor Ábalos directamente, el nuevo PSOE presentar una moción de censura? No le digo ahora, pero sí en los próximos meses, es decir, a corto plazo. No está previsto. Entonces, ¿cómo piensan echar a Rajoy? Lo digo porque ayer Pedro Sánchez lo dijo, objetivo, echar a Rajoy y llegar a la Moncloa. ¿Cómo se echa a Mariano Rajoy si no es a través de elecciones anticipadas o una moción de censura, señor Ábalos?
Bueno, lo veremos. Nosotros lo que hemos planteado, en principio, creemos que procedimentalmente correspondía que el presidente del Gobierno compareciera en sede parlamentaria y diera las explicaciones ante tanto caso de corrupción en el que está implicado el Partido Popular, pero en el que también está implicado él porque tiene que comparecer ante la Audiencia Nacional. Nosotros creemos que debe comparecer en primer lugar y creemos que si las explicaciones no son claras, no son convincentes, debería dimitir, pero debería dar el paso él, ¿no? A partir de ahí, si hechas todas estas situaciones, pues cabe explorar otra opción más definitiva, pues ya se verá. Pero a nosotros nos parece que era importante primero cumplir con esos pasos procedimentales. Bueno, hoy la diputada, su compañera de partido, Adriana Lastra, ha dicho tras el resultado que lo primero que deberían hacer los varones es pedir perdón a la militancia, por lo que ha ocurrido durante todos esos meses, lo que ocurría en octubre. ¿Comparte esta afirmación de su compañera de bancada, señor Ábalos? Bueno, yo creo que todos decimos cosas a veces movidos por la... Yo creo que no se trata tanto de pedir perdón, se trata simplemente de evitar que algunas situaciones vuelvan a ocurrir y de que nos impongamos todos la lealtad necesaria que se deriva de una solución como la que tuvimos ayer, ¿no? Es decir, de un pronunciamiento como el de ayer, con una fuerte carga de legitimidad, y que nos centremos en construir la unidad y en atender a los ciudadanos allá donde se tienen funciones de gobierno. Yo creo que lo más importante es tomar nota de la experiencia, revisar nuestras actuaciones y no volver a reincidir en aquello que claramente se ha demostrado que era un error. Bueno, señor Ábalos, vamos ya concluyendo, que sé que le hemos quitado a usted, retirado de un compromiso que tenía. Bueno, unas cuestiones más. ¿Qué le parece en concreto la dimisión de hoy Antonio Hernández, actual portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados? Ha dicho, Hernando, perdonen, que ha renunciado. ¿Qué le parece esta decisión de también su compañero de partido? Bueno, pues lo respeto, como no me cabe de otro modo. Yo entiendo que entraba en una situación difícil después de la reelección de Pedro Sánchez y por lo tanto pues era una forma de asumir una cierta incompatibilidad con el ejercicio de esa función. Y no tengo mucho más que añadir. Tan libre y voluntaria fue la decisión de continuar como la de renunciar. En las últimas horas, señor Ábalos, son muchas las quinielas, digamos, y los rumores que le sitúan usted incluso como portavoz del Partido Socialista. No sé si han hablado de esta cuestión o si se ve usted como portavoz en el Congreso en sustitución de Hernando. Bueno, yo agradezco que se piense en mí para tan importantes responsabilidades. No solo he escuchado esa, he oído también otras. No lo hemos hablado, para nada lo hemos hablado, todavía no hemos entrado en esa fase. Yo creo que cualquiera de las personas que hemos participado activamente en el equipo de Pedro Sánchez podemos desempeñar las responsabilidades que haya que desempeñar y que residan en la confianza del secretario general, ¿no? Estoy a disposición y no hemos hablado nada ni hay nada sobre ello. Por cierto, ¿qué van a hacer con los pedristas, digamos, defenestrados, los diputados pedristas que están defenestrados en el Congreso desde el pasado octubre, a los que retiraron incluso portavocías en algunas comisiones? ¿Van a volver a la primera línea tras ser apartados por la gestora? Bueno, lo normal es que producido un congreso, cuando se produzca, ha habido ya una elección de secretario general, nos falta culminar este proceso con el congreso del mes de junio, ya tendremos definido para entonces una dirección del partido, tendremos definidos unas posiciones políticas y a partir de ahí, pues culminado el proceso, lógicamente toca revisar la dirección del grupo y las responsabilidades en el grupo parlamentario. Esto siempre es así tras un congreso, ¿no? Y por lo tanto, pues lo normal es que se revise. A partir de ahí, pues no es que tenga que haber premios, tampoco tiene que haber sanciones. Yo creo que básicamente hay que reorientar la actuación del grupo y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que hacer obviamente es que nadie se sienta penalizado, ¿eh? Bueno, ya por último, señor Ábalos, es cierto que no sé si han recibido en las últimas horas la renuncia del señor Emiliano García Paje, quien dijo que si ganaba el señor Sánchez y no ganaba Susana Díaz en las primarias de ayer, iba a renunciar a presentarse y a seguir liderando al partido en la comunidad castellano-manchega. No sé si han recibido esa renuncia. Bueno, no creo que dijera eso. Yo creo que más bien recuerdo que reorientaría o tomaría algunas decisiones personales en función de ello, pero no creo que exactamente fuera así. En cualquier caso, no nos consta ninguna reacción en ese sentido.
Bueno, señor Ábalos, que muchísimas gracias. Que, por cierto, ¿cree usted que ahora ya se pueden cerrar heridas en el PSOE, que se va a poder cicatrizar cómo está el partido y que se ha visto en esta campaña desde octubre hasta ahora? ¿Es posible reunificar el PSOE? ¿Integrar? Tenemos que intentarlo. Yo sé que ha sido un proceso tremendamente intenso, donde además pues igual nos hemos excedido algunos en particular, pero esa es la obligación que tenemos. Es que hemos participado de una experiencia muy interesante, una experiencia de alto riesgo, es verdad, pero tremendamente democrática, que otras formaciones políticas son incapaces de realizar, pero también tenemos que esto sea ejemplarizante, en el sentido de que nos demos cuenta de que practicar la democracia es siempre más interesante que no practicarla. Por lo tanto, una vez producido este proceso democrático, lo que toca es cumplir con los resultados, ¿no? Porque de esta forma veremos que es beneficiosa la democracia y no traumática, ¿no? Sí. Daríamos una mala lección. Por lo tanto, yo creo que estamos obligados ahora a aplicarnos y a poner por delante y como prioridad los problemas de los ciudadanos, porque eso es lo que justifica la existencia de este partido. Señor Ábalos, que muchísimas gracias por haber atendido en una noche como hoy, que sé que usted encima tenía especialmente ocupada, como es normal y habitual, celebrando el buen resultado que tenían ayer. Le felicito de nuevo y le emplazamos a vernos en próximas ocasiones. Gracias de verdad y muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, era importante tener el testimonio del señor Ábalos, quien estuvo hace 3 semanas aquí, justo la noche antes de que se presentaran los avales, y dijo, se mostró convencido de que, y no lo dijo como un mensaje electoral, sino que estaba plenamente convencido de que iban a ganar. Otro de los rumores que podíamos haber preguntado si hubiésemos tenido más tiempo al señor Ábalos, si es verdad que el día que presentaron los avales, los pedristas se guardaron muchos de ellos para dar la sensación de que iban un poco por detrás de Susana Díaz y movilizar así a sus simpatizantes. Venga, señores, más titulares. Rafa, Benjamín, Román, Miguel y también Balbás, como no, de lo que ha dicho Ábalos y de lo que se está viviendo en el Partido Socialista. Bueno, yo la verdad es que si me dicen hace un mes que iba a ganar Pedro Sánchez no me hubiera creído. Hace un mes. Una vez que se presentaron los avales ya empezamos a creerlo, ¿no? Pero viendo ese mapa, que es muy significativo, ese mapa que habéis puesto, Gonzalo, ¿no? De dónde ha recibido los votos más Pedro que Susana, etcétera, el porcentaje y tal. Sí, ese porcentaje es llamativo, ¿no? O sea, ¿qué une, por ejemplo? Porque, claro, en Andalucía es verdad que ha ganado Susana Díaz. ¿Qué te llama la atención? No, en Andalucía ha ganado Susana Díaz, pero hay un 40% de gente en Andalucía que no ha votado a Susana Díaz. ¿Qué une a un militante del PSOE de andaluz con un militante del PSOE catalán? ¿Qué une? ¿La figura de Pedro Sánchez les une? ¿O les une el rencor, la fobia a la derecha? Yo creo que más lo segundo que lo primero. Porque realmente, ¿cuál es el mensaje que ha mandado Pedro Sánchez que pueda unir, digo, a un andaluz, por poner 2 casos extremos, ¿no?, de un catalán, ¿no? ¿Cuál es el mensaje tradicional del partido en ambas comunidades autónomas? No tienen nada que ver entre sí, y es uno de los grandes problemas, yo creo, a escala nacional del Partido Socialista, ¿no? Donde en un lado se defiende la españolidad, diríamos, por llamarlo así, en otro se coquetea con la independencia, incluso se ha llevado en programas electorales el derecho a decidir. Por lo tanto, ¿qué les une? Yo es que no lo sé. No sé qué les une. Les une, yo creo que el odio a la derecha como amalgama principal. No, es decir, yo creo claro, eso es muy peligroso. Y yo no sé si la sociedad española responde a eso. Porque, claro, al final cuando tú decides y buscas un líder dentro de un partido, tienes que buscar un líder que sea capaz, no de aglutinar a tus militantes, que es una pequeñísima parte de la sociedad, sino capaz de aglutinar una voluntad mayoritaria en la sociedad. Y yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo está lejos de eso, está bastante lejos de eso, porque yo creo que la sociedad al final es bastante más moderada de lo que se nos quiere hacer creer, y estas posiciones extremas creo que votan poco. Dice Balbás que un segundo, ahora lleva muchos años, tiene experiencia dentro del Partido Socialista y dentro. ¿Quién? Perdona. José Luis Balbás. Ah, Balbás, sí. Que son cuestiones internas. Yo creo que en este caso, al contrario que la mayoría de disputas internas en los partidos políticos, aquí sí que hay un debate ideológico. Es decir, aquí sí que había 2 propuestas programáticas diferentes en lo ideológico. Diferentes hasta el punto de que resultaban antitéticas, por ejemplo, en el debate territorial. Desafortunadamente ha ganado el candidato que hacía bandera de que España es un Estado plurinacional,
como si Gonzalo Vans, que es catalán, y yo, que soy alcoyano, fuéramos uno brasileño y uno suizo. Es decir, como si fuéramos diferentes países dentro de un mismo Estado. Es una locura en la que ha entrado Pedro Sánchez, que empezó siendo un liberal progresista, trajeado, encorbatado, y lo hemos visto ya sin traje, liberal, sin corbata, arremangado, defendiendo un Estado plurinacional y echado en brazos del filonacionalismo del PSC. A mí me parece una noticia trágica para España, que han decidido 70.000 afiliados del Partido Socialista, en un país de 46 millones de personas, que ahora mismo el Parlamento de España tiene dos fuerzas muy mayoritarias, que son Podemos y el Partido Socialista, que son casi el 45% de las Cortes, que conciben España como un Estado plurinacional, y esto en un momento en el que el desafío separatista está en su máximo apogeo. Es decir, con este Parlamento hay que gestionar el golpe de Estado, que supongo que ahora veremos, que está dando Puigdemont, y que, por cierto, no se está echando atrás, todo lo contrario. Ahí los sociólogos apuntan en España una teoría muy curiosa, que calculo que todos conocéis, y es que en España los afiliados de las élites políticas, los aparatos, las estructuras de la izquierda y de los nacionalistas son más de izquierdas y más nacionalistas que sus votantes. Al contrario que los partidos de derechas, cuyas élites son menos de derechas que sus votantes. De manera que los afiliados del Partido Socialista probablemente han elegido un candidato incómodo para los votantes tradicionales del Partido Socialista, porque ahora el Partido Socialista compite con la extrema izquierda, con Podemos, y deja a Ciudadanos y al Partido Popular todo el centro, que es el nicho, el caladero habitual donde se ganan o se pierden elecciones. Eso es. Mira, hemos preparado también una infografía, Rafa, en referencia a lo que decías, sobre qué tanto por ciento del electorado socialista representan estos 75.000 afiliados que han votado al PSOE. No sé si podemos verlo, a ver si efectivamente, y nos hemos basado en las últimas elecciones. Fíjense, han votado 150.000. Fíjense, por ejemplo, los 75.000 afiliados que han votado a Pedro Sánchez, respecto a las últimas generales, que les votaron 5,5 millones, representan el 1,36%. Respecto a las generales del año 2011 de noviembre, representan un 1,06%. Y esos 75.000 afiliados que han decidido que Pedro Sánchez sea el nuevo secretario general representarían el 0,65% en comparación con los más de 11 millones de votantes socialistas que dieron su voto a Zapatero en el año 2008. Es decir, que los que han decidido el rumbo del Partido Socialista son 75.000 personas, que es apenas un 1% del censo, digamos, o de los potenciales votantes del Partido Socialista. Es decir, que los militantes, y última conclusión, están mucho más escorados a la izquierda que los votantes del PSOE. Román. Sí, yo lo primero, felicitar a Pedro Sánchez, porque ganar unas elecciones como las que ha ganado internas en contra de todo el aparato del partido tiene mucho mérito. Y el hecho de que no se haya hecho el pucherazo, que en el Partido Socialista se hizo en la OTAN, se hizo con el Congreso de Bono y se hizo en tantos sitios y en tantos momentos, tiene mucho valor, porque ha habido una movilización interna muy importante para el control de los votos. 11.000. Lo segundo es que obviamente el pegamento que tiene hoy el PSOE, los militantes del PSOE, es el no a Rajoy, no es no. Es decir, los militantes han dicho, oiga, nosotros queríamos no es no. Como militantes. La fobia un poco. Y la fobia, entonces la fobia a la derecha, pero bueno, que se visualiza, que como le dijeron a Pedro, muy bien asesorado, que no es no, era un eslogan muy malo, dije, sí es sí. Es decir, lo cambió a dar un mensaje positivo de que somos más izquierda, ¿no? Y hoy el PSOE es más izquierda, lo que eso no sabemos qué quiere decir respecto a votantes. Ha podido recuperar votantes que estaban transferidos a Podemos, que ahora en el PSOE de Pedro Sánchez se pueden sentir más cómodos, pero también por lo que sería el centro izquierda sociológico ha podido transferir votantes al partido de Albert Rivera, a Ciudadanos. Luego es significativo que los militantes del PSOE, que han votado de esta manera del 78,9%, han optado por lo malo conocido. Porque lo único cierto es que con Pedro Sánchez han sacado los dos peores resultados de la historia del PSOE y tienen la más baja representatividad. Entonces no han preferido experimentar con una Susana, que podía ser
un mirlo blanco, o está claro que Despeñaperros es muy alto para ciertos personajes y que cruzarlos es muy complicado, y en el caso de Susana se ha visto, pero es significativo haber elegido de esta manera al candidato del PSOE que peores resultados ha tenido en la historia y que más débil ha dejado al partido. Y que además no sabes bien lo que vende. Exacto, pero han optado por él, ¿no? Y luego, un problema consecuencia de esta elección es la enorme deslegitimidad que tienen hoy los líderes regionales del PSOE que gobiernan en sus autonomías, porque han sido desautorizados por sus militantes. Por ejemplo, hechos concretos. Ejemplos concretos, por ejemplo, te refieres a Paje, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Aragón, todos ellos de una manera dura y contundente han pedido el voto en sus regiones. Y en su contrario salen reforzados Miquel Iceta, Francina Armengol. Sí. Pero bueno, todos ganaron sus respectivas primarias. Claro, pero es que hoy... Que tienen la misma legitimidad en ese sentido. Que se arroga Pedro Sánchez por ganar las primarias le da mucha legitimidad a ellos también, ¿no? Lo que pasa es que ahora vamos a ver un congreso y vamos a ver unos cambios... Momento, Balbás, que falta Miguel Durán todavía por hablar. Unos cambios importantes en el que vamos a poder ver un PSOE en el que por primera vez en el núcleo duro de la ejecutiva, alrededor del líder, nos vamos a encontrar en que no va a haber ni un varón regional de los generales. Quedará la de Baleares y si quiere el de Cataluña, pero poco más, ¿eh? Y luego Pachi López yo creo que va a galeras. El extremeño, hombre, el extremeño. A Pachi López, que es el que le invitó a Pedro Sánchez a que le convenció de que renunciara al escaño. Y luego él presentó su candidatura haciéndole una cooptación de sus propios avales y de los que le apoyaban, diciendo: no estás en el Congreso, no te puedes presentar, me presento yo en tu nombre. Creo que a Pachi López va a tener un largo viaje de centrifugación hacia la nada dentro del Partido Socialista. Miguel Durán. A ver, muchas gracias, Gonzalo, por conferirme el derecho a equivocarme a la hora de expresar mi opinión. ¿Por qué? Porque uno se equivoca muchas veces. Tenemos el privilegio de estar en una tertulia en la que decimos cosas muchas veces, siempre pensando que lo que decimos tiene sentido. Y yo recuerdo, como dije aquí, el recién defenestrado Pedro Sánchez, que a lo mejor incluso cuando Pedro Sánchez decía que iba a viajar por toda España, el PP tenía interés en pagarle la gasolina que pudiera consumir. Pues eso es vista, ¿eh? Y lo demás es cuento. Quiero decir que... Pero esto que me ocurrió a mí le ha pasado a muchísima gente, yo diría a la inmensa mayoría. Porque a mí, por ejemplo. A mí. Pero y a reputados opinadores que escriben a diario columnas y columnas y columnas. Esto, o sea, por Pedro Sánchez hasta hace muy poco tiempo había poca gente que se la quisiera jugar. Los que se la han jugado ahora lo tienen. Digo lo siguiente. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Una, este éxito fulgurante, como flujo impetuoso que es, sin duda va a tener un reflujo. El reflujo es qué pase en el Congreso, es decir, si va a seguir esa ola de éxito en el propio Congreso, y sobre todo después, es decir, Rajoy es un hombre especialista en administrar tiempo, según todo el mundo coincide, y evidentemente Pedro Sánchez tendrá que tratar de ser un señor que se equivoque menos. ¿Por qué digo eso? Porque yo no me atrevo a hacer ningún vaticinio. Yo creo que cuando uno tiene un éxito tan clamoroso como el que ha tenido, podemos explicarlo desde distintas perspectivas, lo que tiene que hacer es saber administrarlo con generosidad. Porque si por el contrario lo administra, creo yo, con sentido de la vendetta, es decir, de aplastar a los que han perdido, el PSOE no lo cose ya nadie. Si por el contrario este hombre, y a mí el tono que usa Ábalos me parece un tono tranquilo, un tono sosegado, ya veremos los hechos, si lo que utiliza es verdaderamente un ánimo constructivo y, por ejemplo, hace escenificaciones como sería llamar a los varones y decirles, bueno, vamos a ver, vamos a hablar del futuro, vamos a hacer pactos transparentes que lo sepa todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Si hiciera eso, probablemente empezaría a andar una senda de mayor credibilidad. Luego, lo que ocurra de puertas del PSOE hacia afuera, es decir, cómo Pedro Sánchez administre el poder grande que va a tener en el PSOE
de cara a la gobernabilidad de España, pues yo no tengo mucha confianza. No sé, me sorprendería mucho que Pedro Sánchez se condujera con moderación. Pero es que si no lo hace, si Pedro Sánchez no ha aprendido, que si Pedro Sánchez se deja llevar por la ínfula esta de que 75.000 personas marquen el ritmo y las pautas de conducta del electorado, yo creo que Pedro Sánchez, pues pienso yo, se va a equivocar. Y finalmente, yo, es que viendo lo que ha hecho Susana a lo largo de todo este tiempo, desde octubre para acá, una persona que se ha comportado de forma tan timorata a la hora incluso de expresar que se quería presentar, todos sabíamos que se quería presentar y que se iba a presentar, pero una persona que es tan poco empática, que se ha comportado así, es que se lo ha puesto en bandeja a un Pedro Sánchez que no hubiera emergido si ella hubiera ocupado ese espacio sin necesidad de hacerlo después deprisa y corriendo y arropada por todo el aparato. Pero bueno, hay mucho más que se puede decir, pero no quiero equivocarme mucho más. Bueno, por cierto, nos pueden mandar todas las notas de voz que ustedes gusten con su opinión y lo vamos a escuchar en directo, ahí lo tienen, graban su nota de voz de unos 20 segundos aproximadamente con alguna pregunta a los miembros de la mesa o con alguna reflexión de los temas que estamos tratando al 670-03-45-43. Son muchos los WhatsApps, me gustaría leer alguno en directo que estamos recibiendo esta noche y también de las... Mira, por ejemplo, que habla de las consecuencias políticas que va a tener. Este espectador opina que la victoria de Sánchez favorece a Ciudadanos, el voto moderado social... No sé qué decía, a ver, podemos volver a anterior, el voto moderado socialista, a ver qué decía, que me he perdido... Girará al centro. Girará al centro y dice girar al centro. La victoria de Sánchez favorece a Ciudadanos, el voto moderado socialista girará al centro y prosigue este espectador diciendo que perjudica a Podemos al radicalizarse. Va a recuperar muchos de los votos que se fueron. Interesante lectura política, que por cierto, no sé ustedes si han leído el editorial del periódico El País, porque ahora vamos a ver... Increíble. Increíble, porque les hemos preparado algunos extractos, porque yo me reconozco que me he levantado esta mañana, lo he leído y me he quedado con cara de pasta, de boniato. Salvaje. Además, por cierto, quiero que escuchen otras reacciones para ver si es posible, porque con el editorial del País y habiendo escuchado lo que hemos oído en esta campaña de primarias, esa reconciliación de la que hablaba Balos, yo no sé si es posible o no. A ver qué opina Albas. Vamos a ver el editorial del País, que dice lo siguiente, durísimo, el editorial del diario del Grupo Prisa, que como saben es el periódico de cabecera. No sé si lo tenemos preparado y lo podemos ir viendo. A ver, el periódico El País dice lo siguiente, titulado El Brexit del PSOE, la victoria de Pedro Sánchez sitúa al PSOE en una de las coyunturas más difíciles de su larga historia. Es el retorno de un líder con un legado tan marcado por las derrotas electorales, las divisiones internas y los vaivenes ideológicos, no puede sino provocar una profunda preocupación. Prosigue el diario diciendo que la victoria de Sánchez no es ajena al contexto político de crisis de la democracia representativa, en el que se imponen con suma facilidad la demagogia, ojo, las medidas o falsas verdades y las promesas de imposible cumplimiento. De todo esto está acusando El País a Pedro Sánchez. Prosigue diciendo que España ha sufrido también su momento populista en el corazón de un partido esencial para la gobernabilidad de nuestro país. Le ocurrió al socialismo francés con la desaparición de la mano del radical Hamon, ojo que llama radical, y un desastre parecido se avecina en el laborismo británico dirigido por el populista Corbyn. Ilusorio sería pensar, dice El País, que el PSOE no está en este momento ante un riesgo de la misma naturaleza y dice que en todos los casos, ojo, porque lo compara con Trump y con Podemos, la demagogia de los de abajo contra los de arriba se ha impuesto a la evidencia de la verdad, los méritos y la razón. Situación muy difícil para nuestro sistema político. Bueno, en fin, y sigue el diario El País. Pero quiero más ejemplos concretos. Recordemos qué ha ocurrido en esta campaña electoral. Cristina Ramos, buenas noches. Cuéntanos qué se han dicho los unos a los otros para ver si es posible o no esa cicatrización, esa integración, como decía Balbás, de los unos y los otros ahora con Pedro Sánchez al mando. Porque Pedro Sánchez ha tenido que soportar de lo lindo. Pues sí, tras esos resultados en las primarias socialistas, la pregunta que ahora muchos se hacen es ¿cómo gestionará el ganador Pedro Sánchez todo ese aluvión de críticas que ha recibido durante la campaña? Porque parece que el hombre que muchos han dado por muerto ha vuelto. Y comenzamos esa recopilación con uno de los socialistas más críticos, Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, que dijo que los cambios de criterio están en el ADN de la trayectoria de Pedro Sánchez y que con él, refiriéndose a Sánchez, se perseguía a quien discrepaba. Sin embargo, Vara, pese a ser uno de los primeros en felicitar ayer a Sánchez, se olvida lo que dijo de la manera de hacer política de Pedro Sánchez. Y ha sido una persona que ha dejado absolutamente dividido el partido. ¿Por qué? Porque cuando perdió el apoyo de aquellos que lo encumbraron, se dedicó a dividir el partido en vez de a generar nuevas mayorías.
empezó a laminar a la gente que no lo apoyaba en Madrid, en Castilla y León, en Galicia, fue dividiendo el partido por todas partes, y este es el PSOE que hemos heredado de Pedro Sánchez. Otro de los mayores críticos del recién elegido secretario general es Emiliano García Paje, que llegó a decir que si ganaba Sánchez habría que buscar otro dirigente en sintonía con él para Castilla-La Mancha, la comunidad que él preside. De hecho, Paje no ha dudado en admitir públicamente sus discrepancias con el nuevo secretario general. Vean. Pero yo quiero hablar y estoy dispuesto a hablar con Pedro Sánchez de manera leal y discreta todas las veces que me lo pida, que para eso es el secretario general. Pero tengo que decir que llevamos meses, han pasado muchas cosas en España sin conversar. Le ha ido siempre muy bien cuando los intereses del país y sus intereses electorales han coincidido. Y a cualquier partido, desde luego a los que tenemos vocación de gobierno, nos va muy mal cuando la militancia de un partido se divorcia por completo de sus votantes o de su opinión pública. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Preferiría un acuerdo, pero tampoco estoy dispuesto, por ejemplo, a que para evitar unas terceras elecciones el secretario general de mi partido sea candidato cuestionando la Constitución o la soberanía nacional. Vamos, de ninguna manera. Otro, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha ofrecido recientemente concordia y ha pedido unidad al nuevo líder socialista, al que llegó a decirle públicamente que ya no eres secretario general. Es más, tras la caída de Pedro Sánchez el pasado mes de octubre, Lambán pidió que abandonara la primera línea, igual que lo hicieron ya muchos de sus antecesores. Pedro Sánchez debería seguir la estela de sus antecesores, de Felipe González, de Joaquín Almunia, de José Luis Rodríguez Zapatero y de Alfredo Pérez Rubalcaba, retirarse con dignidad, estar a disposición de lo que el partido le reclame y, desde luego, no interferir en esta nueva etapa que el partido está empezando en este momento. Retirarse con dignidad es abandonar la primera línea y dejar que el partido encuentre soluciones a una crisis que se ha generado precisamente por determinadas actuaciones que solo son imputables al propio Pedro Sánchez. Finalmente, Felipe González, el expresidente del Gobierno con el Partido Socialista y gran referente en el partido, también ha dedicado gran parte de sus discursos a minar la valía del nuevo secretario general. En alguna ocasión ha reconocido sentirse engañado a propósito de la abstención para facilitar la investidura. Incluso el expresidente llegó a poner en duda que Sánchez pudiera hablar durante más de media hora sobre sus propuestas para España. Explicó que pasaba a la oposición, que no intentaría ningún gobierno alternativo y que votaría en primera votación contra la investidura del gobierno del PP, pero que en segunda votación pasarían a la abstención. Claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado. Sin embargo, y para cerrar esta grieta que se abrió hace meses en el seno del Partido Socialista, los pedristas salen en la defensa del nuevo líder socialista y piden a los más críticos que pidan disculpas a su militancia. Así, en estos términos, hablaba el equipo ganador. Yo no sé qué precio tienen que pagar, yo no les voy a poner un precio. Lo que sí les pediría es que le pidieran disculpas a su militancia. Porque, fíjese, en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Valencia, en todas esas comunidades autónomas, lo que ha quedado claro es que estaban en contra de lo que hicieron los últimos meses y ha sido una lección ejemplar. Un claro mensaje que iba dirigido también para Chimo Puig, el varón socialista en la Comunidad Valenciana, uno de los más críticos de Pedro Sánchez, quien se refería con estas palabras a la victoria del recién elegido candidato Pedro Sánchez. Es, por supuesto, Pedro Sánchez mi secretario general. Saben todos ustedes que yo tenía una preferencia respecto a esta elección, pero finalmente mi preferencia no es la preferencia que es fundamental. Bueno, esto es lo que hay. ¿Se puede cicatrizar, se puede integrar, se puede sacar un partido socialista unido? Es una de las preguntas. Y segundo lugar, un debate que me gustaría afrontar. ¿Qué va a pasar con España, con la gobernabilidad? Hoy Podemos, vamos a escuchar a Echenique, ya ha llamado a Pablo Iglesias, ha llamado a Pedro Sánchez diciéndole, ojo, si presentas tú una moción de censura a Mariano Rajoy en los próximos meses, nosotros retiramos en el Congreso la que ya hemos presentado y nos sumamos a la tuya. Le escuchamos. Que si Pedro Sánchez presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, si el Partido Socialista presenta una moción de censura en el Congreso de los Diputados, nosotros estaríamos dispuestos a retirar nuestra moción de censura para hablar de la moción que haya presentado el Partido Socialista e intentar hacerla viable.
Balbás, futuro de nuestro país. Antes del programa hablamos, oye, moción de censura, Podemos retirar la suya, el PSOE podría presentar la suya. Has dicho, no, hombre, no, ¿qué va? No están a eso. ¿Por qué no está eso? El PSOE no va a hacer caso para nada a las agendas que le quiere poner Podemos, que está en bastante desastre estratégico. Ha sido un error, en mi opinión, presentar la moción de censura y ahora ya no sabe ni qué hacer. Lo hizo para rellenar la agenda política de una semana, porque lo suyo es imponer la agenda política. Pasa que ya le empieza a no hacer caso nadie, al PSOE no le interesa para nada seguir la bola de la moción de reprobación o la moción de investidura de Don Nadie, porque Pablo Iglesias es Don Nadie, con 70 votos ahí, pues no tiene que hacer, necesita 176, ¿alguien conoce a alguien que le vaya a votar? Distinto, yo no le conozco a nadie. Entonces el PSOE no puede hacer seguidismo político y bueno, pues estos son pamemas para meterse en el debate electoral y tratar de tapar la legitimación democrática del PSOE, que es una legitimación independientemente de los 1 y los 2%, las participaciones más democráticas en urna de la historia democrática de España las ha hecho el PSOE, que se han visto. Las digitales deben ser las de Podemos, pero no se sabe quién las audita, ¿no? La última, desde luego, ha sido la mitad que esta, físicamente, en cuanto a las de Podemos, ¿no? Yo creo que el PSOE está en su agenda. Su agenda es dentro de 25 días un congreso de unidad, que yo creo que ya hay una oferta, de hecho, de integración a todas las federaciones. Y luego, Balbás, ¿qué pasa luego? A todas las federaciones, y los únicos dos díscolos, porque esto forman parte del gran bulo que se ha hecho contra Pedro Sánchez, utilizando en primer lugar la operación Sándwich de desplazarle con Podemos, y los propios y algunos de los varones, fundamentalmente dos, el de La Mancha y el de Aragón, que son los únicos dos díscolos de dos regiones minúsculas en términos electorales para el PSOE, que tampoco tienen mayor entidad. La victoria de Sánchez está basada fundamentalmente en lo mismo que fue con Borrell en el 98, en lo mismo del 2000 de Bono contra Zapatero, y en lo mismo que han tenido siempre los renovadores, que hemos tenido siempre los renovadores. Madrid, Barcelona y Valencia, punto pelota. Que nunca hemos aceptado el liderazgo político, o aceptábamos entonces el liderazgo político de los andaluces. Y no hay nada más que una batalla por el poder que se ha mantenido y que hoy se ha resuelto, en mi opinión, a favor de una integración con unas mayorías y con un liderazgo político presidencial, que va a ser el de Pedro Sánchez, como le tuvo Felipe González en su día, de otra manera. Hay gente que no le aceptaba, pero ha perdido. Intentaron un golpe, porque a mí lo del 1 de octubre del 16 nadie me va a quitar que es un golpe, y que eso desencadena una guerra, y la guerra la pierden, pero ya la han perdido. Ahora va a haber un congreso, termino, va a haber un congreso que yo creo que va a ser de unidad. Ya lo ha aceptado prácticamente todas las federaciones, solamente Andalucía ha dicho Juan Cornejo, que es el secretario de organización, que va a contestar en 2 o 3 días, ha dicho que sí Asturias, ha dicho que sí Galicia, ha dicho que sí Valencia, para que lo sepas. Que ya nos espera... han dicho que sí. Venga, le ruego que nos espera ya nuestro próximo invitado, le ruego brevedad. Gobernabilidad, por favor, de España, la moción de censura, que es lo que preocupa. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Hay un gobierno del PP que está en minoría, saben ustedes las sumas y restas. Podemos ha presentado una moción de censura que era más que nada de cara a la opinión pública, no iba a llegar a ningún lado. Ahora el PSOE le brinda a Podemos la posibilidad de presentar una propia y que la apoyaría. ¿Qué hay de eso? ¿Hay que preocuparse, no, Benjamín? Bueno, no hay que preocuparse, porque entre los dos además no suman y tienen muy difícil sumar. Eso para empezar. Casi y al PSOE no le interesa. Casi imposible pero encontrar apoyos suficientes sí. para sumar. Con nacionalistas sí. Bueno, tendría que entrar ahí el PNV, que no parece que esté en esa historia. Vamos, no lo veo. Además, ¿cuál es el argumento para sumar a Esquerra Republicana? Que hay que esa Esquerra, quiero decir, a la antigua Convergencia y Unión, que no se puede mantener en el poder al partido más corrupto de Europa. Bueno, y te apoyas en Convergencia y Unión para echar al supuesto partido más corrupto de Europa. No tiene sentido ninguno, y eso no va absolutamente a ninguna parte, ¿no? Pero aquí la paradoja es que el Partido Socialista necesita a Podemos. Igual que la ha necesitado, igual que va a necesitar a estos líderes díscolos que al parecer ahora, según Balbás, no pintan nada, el de Castilla-La Mancha, el de Extremadura, sobre todo, el de Valencia, etcétera. No, de Valencia no he dicho nada, no. Perdón, no Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, punto, nada más. Yo no hablo de esos que al parecer no pintan nada son con los que pactó el PSOE.
con los que Pedro Sánchez marcó la estrategia de pactar. Los dos han pactado con Podemos. Para Fíjate acaparar si es poder. Para los dos acaparar gobiernan poder. por Podemos. Sí, sí, sí. Tú sabes Pero lo que ha sacado. Sí, Tú sabes lo que ha sacado en Aragón. Balbás, a ver, estrategia marcada por el entonces secretario general del partido, el Pedro 21,5. Sánchez, ¿no? Que además, para más momento, Balbás, que si no se entiende, si se interrumpís, a ver. Por eso digo que necesita Podemos. Es que el poder que tiene el PSOE depende de Podemos. Es que es así. Eso sí, me parece que es incuestionable. Y claro, ver a Pedro Sánchez además ahora, que ya es lo último que voy a decir, convertido en el adalid de la democracia interna, pues hombre, no sé lo que estará pensando Tomás Gómez en su casa ahora mismo, ¿sabes? Claro, porque él sí que dio un auténtico golpe, Balbás. También ha perdido Tomás Gómez. Que también ha sido... No sé si se lo dieron, a Pedro Sánchez. Desde luego, él dio uno y gordísimo aquí en Madrid, ¿eh? En fin, ahí lo dejo. No estoy de acuerdo. Rafa, muy brevemente. ¿Ha dado un golpe en Madrid? No. Muy brevemente. Bueno, no sé. El Partido Socialista sale roto de estas primarias. Roto además por la mitad, porque parece que quien nos estuviera escuchando que Pedro Sánchez ha sacado el 87% de los votos. No, ha sacado el 50% y el otro 50% pertenecen a las otras dos opciones. Es decir, una manzana partida por la mitad, eso es ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué va a pasar en el Congreso de los Diputados? Para empezar, que el líder... ahora en Lord de multitudes que aparece para salvar el partido ni siquiera tiene un puesto ni asegurado ni lo va a tener mientras dure la legislatura, cosa que es una situación inédita y tiene que, se supone, dirigir a sus huestes estando él ausente de las Cortes, que es donde reside la soberanía nacional. Esto, ya digo, es una cosa inédita y que va a ser difícil de gestionar. ¿Puede ocurrir que el Partido Socialista se una a Podemos, a Bildu, a PDeCAT, a Esquerra Republicana para una moción de censura? Sería posible solo si se uniera el Partido Nacionalista Vasco, que parece que no está en eso. De manera que inestabilidad toda, pero provocar un adelanto electoral va a ser difícil que ocurra. Ahora, eso sí, y esto es lo más importante, los presupuestos generales que parecían asegurados con el voto 176 de Pedro Quevedo, que es el de Nueva Canarias, que depende del Partido Socialista, parecía hace 24 horas que estaba asegurado ese voto y por tanto que tendríamos presupuestos generales del Estado. Ahora, desde anoche, ese voto ya no parece tan asegurado. O no, hay que ver la chequera y la billetera, que desde luego la van a sacar en este caso. Román. Vamos a ver, yo creo que podemos encontrar con una realidad terrible, que es que han fallado tácticamente, lo decía Balbás, porque ellos pensaban que ganaba Susana. Y a Susana le llevaban a la circunstancia de que iba a elegir el PSOE, si iba a seguir Susana manteniendo a Rajoy, porque no iban a apoyar la moción de censura de Podemos y de esa manera apropiarse de la izquierda entera. En este momento se han dado cuenta de que han fallado tácticamente, lo que ellos pensaban que iba a pasar se les ha hundido y en este momento lo que mejor les vendría es que el PSOE les dijera que si iban a meter una moción de censura se comprometen y que irían juntos adelante, cosa que no va a pasar. El PNV lo tiene muy bien atado el PP y además en Podemos hoy están muy preocupados porque el Real Madrid en la Puerta del Sol ha llenado y ha llevado muchísima más gente que el sábado la moción de censura con Pablo Iglesias. Pero vamos, ha sido tremenda y ahí están las fotos para compararlo, lo cual es un dato significativo para tranquilizar a los españoles. Luego respecto a la línea del PSOE, hoy Corcuera ha dado de baja del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, a ver, Miguel. Brevemente, yo creo que el PSOE de Pedro Sánchez tiene que ser lo suficientemente inteligente como para no correr con el gasto de una moción de censura extemporánea y perdedora. Por lo tanto, ahí ya tenemos una buena muestra de que no va a hacer seguidismo de Podemos por el momento. Segundo, la gobernabilidad de España. Yo sinceramente creo que Rajoy tiene un reto en la Audiencia Nacional. Pero yo creo que por lo que yo conozco de esa causa, ahí mucha gente está haciendo cábalas sobre que eso va a ser muy importante y ya veréis cómo no lo va a ser, sobre todo si Rajoy lo sabe hacer bien. Y finalmente, mira, yo tengo la suerte de que como no me deslumbran ni los éxitos fulgurantes ni tampoco me inquietan especialmente las derrotas aplastantes. Yo creo que las cosas, pasando el tiempo, dejándolas enfriar un poquito, van a ir a su caer. Ya he dicho al principio que yo creo que Pedro Sánchez tiene que tener su propio recorrido y vamos a ver si gana talla de estadista o si por el contrario sigue anclado en el no es no y en no tener en cuenta los verdaderos intereses reales de España. Ya lo veremos. Bueno,
Más asuntos, venga. Carles Puigdemont ha venido a Madrid hoy, a la capital de España, a impartir una conferencia bajo el título Un referéndum para Cataluña, invitación a un acuerdo democrático. Saben que la alcaldesa de Madrid ahí les ha recibido, tanto a él como a su vicepresidente y al ministro de Asuntos Exteriores catalán, el señor Romeva, y ahí Puigdemont ha dicho, ha amenazado de, sin lugar a dudas a nuestro país, a la nación española, con una consulta inmediata, haya o no haya acuerdo. Ha dicho que el Estado no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia, asegurando que está dispuesto a consensuar la pregunta, la fecha y la mayoría necesaria, pero advierte de que el referéndum es innegociable. La asistencia, como bien es cierto que Podemos ha sido ahora Madrid quien ha abierto las puertas de Cibeles, ahí ven que desde luego ha estado Pablo Iglesias y la cúpula mayor de Podemos. Escuchamos lo que ha dicho el presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero deseamos que el referéndum para Cataluña sea pactado con el gobierno español. Y no nos levantaremos sin un acuerdo si hay voluntad sincera de llegar a él. La oferta de diálogo es permanente. Que jamás renunciaremos a que los ciudadanos catalanes voten. Tenemos abierta una invitación permanente dirigida a todos aquellos que compartan con nosotros que debemos encontrar respuestas políticas. La propuesta formal que vamos a dirigir de manera inmediata al gobierno español. Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga, pero que no quepa ninguna duda de que si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del gobierno español, el compromiso del gobierno de Cataluña con su pueblo es democráticamente inviolable. Celebraremos el referéndum. Celebraremos el referéndum. En la misma línea se presentaban los... A ver, Miguel, ¿querías decir algo brevemente? También muy brevemente, que yo trato de serlo. Sí, hombre. A ver, mira, he oído que Rajoy decía que esto era un chantaje. Rajoy es un jurista, aunque sea muy específico en su vertiente de registrador de la propiedad. El chantaje, la extorsión, desde el punto de vista penal, consiste en una cosa muy concreta, y es que alguien te amenace con algo que sea posible y que a ti sabes que te puede perjudicar, pero que sobre todo que sea posible y que sea cierto. Mariano Rajoy debería saber, y lo dice además, que lo que pretende Puigdemont no es un chantaje. Lo que están haciendo es, o entraría dentro de lo que es el tipo específico de la rebelión y de la sedición. Si se puede llamar golpe de Estado, para que nos entendamos, no es un golpe de Estado militar porque no tienen armas, y además las que tienen los Mossos de Escuadra ya les han dicho que con ellos no cuenten, claro, como es obvio. Esto es una butad de algunos de allí. Pero yo lo que creo es que ¿qué les falta al gobierno central? ¿Cuál es la hormona que, concretamente, si puede centrarse en eso, cuál es la hormona que le falta al gobierno central para centrar las cosas desde el punto de vista de la perseguibilidad penal real de todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Esa es la pregunta que yo me planteo, porque yo creo que ellos saben perfectamente, y Artur Mas en privado lo ha dicho que él conoce que esto no va a ninguna parte, pero que él no se puede bajar del autobús en este momento porque le llamarían traidor. Esto es así, porque allí en Cataluña lo sabemos que se dice en los comités en los círculos más restringidos. Pero Puigdemont está en estas. Y el gobierno central no ataca como debiera. Supongo que tendrá sus razones políticas que yo, como sé mucho menos que ellos, se me escapan. Hombre, pero seguro que las tiene, claro. Ya, las tendrá, bueno, pero yo no se las veo tampoco, Claro, lo que pasa es que yo ando como ando de vista. Kake Minusa, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, cuéntanos, porque tú como periodista te has acreditado, has ido a Cibeles para escuchar en ese acto, para ver qué es lo que decía Puigdemont, y para preguntar también a los que han ido a apoyar este acto de Puigdemont para hablar de ese referéndum en Madrid, por qué estaban ahí, por qué la apoyaban y con qué te has encontrado. Pues yo vengo enfadadísimo porque mira que nos metemos en avisperos, pero cuando se habla de la independencia en Cataluña, con quien entables conversación te responde. Yo he trabajado con Benja, nos hemos ido a sitios peligrosos, ¿verdad?
pero ir a Benja una... es Benjamín López. Sí. Ah, bien, bien, es que no Benjamín sabía. Lejos conocidos. ¿Tú le llamas Juanra o cómo va? ¿Cómo va el tema? O sea, no, Benja, No, Juanra ¿para qué? está bien. ¿Para qué? Fíjate, curró conmigo y decidió irse a comentar partidos de fútbol luego. O sea, que fíjate, no, que nos metemos en avisperos, pero cuando sale el tema catalán, todo el mundo habla, todo el mundo tiene su teoría, todo el mundo te responde, y fíjate que se juntan ahí los de Jordi Puyol, los de Esquerra Republicana, Rufián, Joan Tardá, Junqueras. bueno, Carmele Marchante, todo era ahí alegría. ¿Carmele estaba? Bueno, si no me has vetado el reportaje, si no me lo has censurado. ¿Cuándo se te ha vetado en esta casa? Y mira que se te veta en muchos lados, pero aquí, Dios... Es verdad aquí nunca. ¿Lo vemos? Venga, lo vemos. Porque lo de Carmele, desde luego, me sorprende. Y lo de Monedero. Y tan agredido, ¿no? Monedero. Me ha dado un cabezazo en la nariz. O sea, hasta ahora no me habían agredido en ninguna Además, parte. es un golpe de cobarde, ¿eh? El dar un cabezazo. Sí, bueno, lo de la patada, lo de pisarte, y además como es bajito y tal, digo, venga. Es muy de macarra, sucio, ¿no? O sea, vale. Te ha pegado Monedero, ¿eh? Yo lo que sí que me han contado es que te ha puesto el codo para impedir que le hicieras preguntas y tú le has esquivado. Pero llegar a la agresión, eso no lo sabía. Sí, él llega a dar patadas, a pisar, porque lleva botas militares. Y yo no sé qué le pasa a Monedero. Está muy enfadado, está muy disgustado y está mayor. Bueno, vamos a verlo. Venga, vemos el reportaje que nos trae hoy. Está pasado ya, sí. Estamos en Cibeles, donde el Ayuntamiento de Madrid, Carmena, ha cedido una sala para que Carlos Puigdemont, el presidente de la Generalitat, venga a contarnos su plan secesionista. ¿Cómo queréis que se acate un referéndum si lo hacéis de forma unilateral? Yo creo que es mucho más unilateral colocar un micrófono en un despacho que colocar una urna en un colegio electoral. Sí, bueno, pero eso son frases bonitas para un tuit. Pero digo, ¿cómo quieres que se acate un referéndum que se convoca de forma unilateral y violando la ley? Yo creo que es mucho más unilateral colocar un micrófono en un despacho que una urna en un colegio electoral. Eso es lo que me has dicho antes. Yo creo que es mucho más ilegal conspirar contra un pueblo para colocar un micrófono en un despacho que una urna en un colegio electoral. ¿Eso demuestra que solo sabes hablar a base de tweets? No, intento ser conciso. ¿Cómo crees que se puede acatar un referéndum que se convoca de forma ilegal? Intentaremos hacer de la mejor forma posible, sobre todo bajo la legalidad catalana. Dicen que Rajoy, cada vez que habla, genera nuevos independentistas. Sí, es cierto. ¿Es posible que cada vez que habla Carmele genere más unidad de España? Me acaban de insultar en la puerta. Te han insultado. Venga, te gracias. generas unidad, ¿no? Si alguien convoca un referéndum que no está aprobado por la Constitución, porque no han llegado a un acuerdo al gobierno, entonces se convierte en ilegal, porque se hace de forma unilateral. ¿Qué autoridad moral tienes para que acaten ese referéndum si es ilegal? Nosotros lo que defendemos es que estamos ante un problema político. Ajá. Y que ante un problema político tenemos que buscar la manera de dar soluciones políticas. ¿Cauces políticos? Entonces no te puedes saltar la ley, macho. No, cauces políticos. Hoy venimos a escuchar a ver qué nos explica el presidente Puigdemont. Y el que no la compleixi serà sancionat. Todas las declaraciones que te he visto, a mí no me dan la risa, macho. O sea, que hay gente que te respeta como artista. A mí sí, porque no he dicho nunca eso, ¿no? Y el que no la compleixi serà sancionat. Tú no has dicho nunca esto. Sabes que según estás diciendo esto, está saliendo en YouTube ahí lo que has dicho. Nunca he manejado a un No crees. funcionario. Hombre. Juan Carlos, ¿crees que podríamos tener una charla sosegada, Juan Carlos? La presa basura complicada. ¿Qué le tienes que decir ahora mismo a los que sí quieren, basura sabes que no hablo. a los que sí que quieren votar en Venezuela? Esto se llama el Estado. Mercenarios, tienes mucho sentido de la Me puedes llamar mercenario, puedes insultar a OK Diario, pero ahora mismo hay una realidad en Venezuela, Juan Carlos, que con el dinero que has cobrado de Venezuela, ¿qué le dirías a los venezolanos que te están viendo ahora? Es una cuestión de dignidad, ¿eh? Mira cómo me pisa, mira. Eso es un viejo truco ya, Juan Carlos. ¿Sabes? O sea, venezolanos muriendo por querer votar. ¿Qué les dirías?
Pero yo te estoy haciendo una pregunta clara. A los venezolanos que ahora no mismo... me eches el aliento, que te huele a mierda, tío. No me eches el aliento, no me eches el aliento. A los venezolanos que están muriendo, a la prensa, a los presos políticos, ¿qué les dirías? Que no eres gilipollas. ¿Quién él? No le insultes. Venezuela. Ningún mensaje para Venezuela. No hagáis un espectáculo. No hagáis un espectáculo para... ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? No que me acabas de dar un cabezazo. Es que estás echando encima de mí. Pero que me ha dado un cabezazo, ¿lo has visto? No. En la nariz. No me he fijado. ¿No lo has visto? No me he fijado. Ahí está Romeva. Ahí está Oriol Puyol. Ahí está el periodista y presidente Carlos Puigdemont en un referéndum para Cataluña, una invitación a un acuerdo democrático. ¿Se va a poder preguntar luego? No. ¿Luego va a haber preguntas? Vamos con las preguntas. Entonces es un meeting, Carlos. Sí. Que no nos dejan preguntar. Entonces no es una conferencia, es un meeting, ¿no? Pero bueno, que habéis visto, ¿no? Si esto lo toleramos, dices, bueno, son cosas que le pasan acá, que mañana serán a ti, pasado será a Benja. Vamos, yo creo que no es tan divertido esto, o sea, que te pisen, que te den patadas, que te den un cabezazo, no deberíamos permitirlo, porque luego, bueno, saldrá la Asociación de Periodistas de Madrid y luego dirán que es mentira, pero claro, cuando lo estás grabando y le preguntas directamente a alguien que ha estado trabajando para Hugo Chávez desde el 2005 al 2010. O sea, que sabemos de cómo se ponía aquí el brazalete chavista. Y bueno, pues que te hagan unas declaraciones sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que es terrible, y no tiene ningún tipo de vergüenza. Y no solo le molesta, sino que te agrede. ¿Qué os parece? Que eso lo hiciera un político del Partido Socialista o del Partido Popular, me da igual, o de Ciudadanos, ¿no? Lo que se estaría diciendo, ¿no? Bueno, en fin, lo de Monedero... yo creo que este hombre, claro, ha visto frustradas sus expectativas políticas, ¿no? Y eso no lo ha superado. Desde que le cazaron con esos 400 y pico mil euros no declarados a Hacienda, ¿no? Es que es un defraudador, Claro, por eso digo, desde que le cazaron, pues ahí puso fin a su carrera política que apuntaba alto en Podemos. Y bueno, no lo ha superado, gracias a Dios, porque claro, la reacción está macarril, ¿no? De agredirte, tal, cuando estás preguntando a un periodista, esos son sus argumentos. Bueno, en fin, lamentable. Tú ponías caras de mira cómo entra el código, vas comentando... No, bueno, vamos a ver, es que es un atentado al ejercicio del periodismo y a la libertad de expresión, claramente. Ellos que se les llenan las bocas de derechos, de otra forma de hacer política, es decir, desde los peores tiempos de la dictadura, igual lo aprendió con Chávez, el maltrato a la prensa y la persecución que hace para no querer dar la cara e informar al pueblo. Es decir, es totalitarismo puro y duro, además de acompañado de violencia. Eso es enormemente denunciable. Bueno, pero eso es él y Podemos, ¿no? ¿Balbás? Bueno, yo creo que lo de Monedero es Juan Carlos en estado puro. Es así, es muy agresivo. Yo creo que tampoco tiene ninguna representación política ahí, sino bueno, nada más que Podemos está allí presente. Eso es otra cuestión, ¿no? Lo importante es el desafío de... Entonces es normal, ¿no? No, es impresentable. El intelectual que agrede, es lo normal. El no, pero es que es así. Y tienes que tolerarlo, Caquito. Okay, yo he dicho que ahí lo relevante no es él, sino que el relevante es Puigdemont, que venía a hacer aquí un desafío... Bueno, ese ayuntamiento un desafío político Carmena a la presidencia del gobierno, ¿sabes? Eso es lo que es. Ese ayuntamiento que lo gobierna Carmena gracias al PSOE. Impresentable lo de que Carmena haya cedido el local tan bonito, el Ayuntamiento de Madrid, para un acto de desafío político a la presidencia de gobierno del Estado español, diciendo que no tiene fuerza el Estado para impedirle el referéndum. Vamos, claro, el que no tiene fuerza ni para pipas es él, ¿sabes? Bueno. Simplemente que el Estado no quiere emplear la violencia, ni quiere emplear de momento el artículo 155, que duraría él 15 segundos. Si el Estado, Rafa, se acabó. Si digo que Kake Minuesa tiene un par de cojones, ¿es micromachismo? Cuidado. Compañero periodista, tienes un enorme valor.
Eso queda mejor, ¿no? Sí. Pues, bueno, pero en fin. A ver, Cristina Ramos, ¿qué opina nuestra audiencia a través de las redes sociales de lo que hemos visto de Kake, de los otros temas que hemos hablado en El Gato, ya sea de todo lo del PSOE, de lo de Román del comienzo? Cuéntanos. Pues sobre esa victoria de Pedro Sánchez nos han llegado un montón de mensajes. Luego, algunos de ellos dicen: Pedro Sánchez va a ser el representante de todos los militantes, pero los militantes de Podemos, dice este espectador. Preparémonos para un gobierno venezolano. Si gobierna, el no es no. La victoria de Sánchez favorece a Ciudadanos. El voto morado socialista girará al centro y perjudica a Podemos. Al radicalizarse, recuperará muchos de los votos que se fueron. Sobre este último reportaje de Kake nos dicen: la extrema izquierda y los secesionistas les une el odio al Estado de Derecho. Kake, dice otro: los podemitas son así, pero como son ellos, parece que no pasa nada. Por unos empujones, los de Blanquerna han sido condenados a 4 años de cárcel, y lo deja en puntos suspensivos. También hemos recibido muchos mensajes de apoyo a Román. Si me permitís, leo algunos de ellos. Dicen: Román, no te rindas, somos muchos los que estamos contigo. La verdad y la sensatez no tiene más que un camino. Los lobbies mueven dinero y si vas contra ellos, vas contra los que se ganan la vida con las subvenciones. También hemos recibido mensajes de apoyo a través de audios, a través de mensajes de voz. Escuchamos uno de ellos. Estoy orgullosa de Román Cendoya, de toda su trayectoria profesional, de todas las veces que le he visto yo por la noche en estos debates, de que me ha hecho reír muchas veces, muchísimas veces, porque ves las cosas, no sé, de manera siempre como un poco de irrisoria, de risa, y que lo que has hecho es lo que se debe hacer todo el mundo, y bueno, estoy muy contenta contigo, Román, gracias. Oye, muchas gracias a esta oyente y a todos los que han mandado mensajes. A tu tía, ¿no? No era de mi familia. He pensado primero y digo, voy a decir, seriedad. No llames, pero seriedad no. Y de verdad. Era un oyente, no era momento. Gracias de verdad a esta señora y a tantas otras personas que nos envían este tipo de mensajes, porque en situaciones como estas siempre se agradece, pero en situaciones como estas, que recibes la persecución injustificada y, en fin, horrorosa, desde luego este tipo de mensajes se agradecen. Cristina, ¿algo más? Pues sí, siempre me gusta terminar este repaso con una pregunta a uno de nuestros tertulianos, que siempre nos mandan alguna. Esta vez va para Balbás. Joder, bueno. Quería hacer una pregunta a Balbás. Balbás, siendo una persona cabal como has sido y referente del socialismo moderado, no entiendo cómo apoyas a un candidato que quiere pactar con Podemos a cualquier precio y que dice que Cataluña es una nación. Muchas gracias. Bueno, pues, telegráficamente, Balbás, que estamos fuera de tiempo. Las dos cosas, lo de pactar con Podemos a cualquier precio. A cualquier precio, y lo de que Cataluña es la nación jurídicamente, no culturalmente, son dos bulos que han formado parte de la campaña contra Pedro Sánchez, que ha sido totalmente derrotada. El PSOE es una máquina de comunicación política que lo recuperará en el plazo de 3 meses sin más, porque todo ha sido una mentira. Bueno, sí, clarísimo. No hay debate. Yo me quedo con la reflexión de Balbás, que otro día desde luego nos explicará, pero es interesantísima esa campaña que dice que ha sido una mentira contra Pedro Sánchez. Cristina Ramos, muchísimas gracias, y a todos ustedes por estos mensajes. No hay tiempo para más. Rafael Núñez Huesca, José Luis Balbás, Benjamín López, Miguel Durán y Román Cendoya. Muchísimas gracias a los 5. Y Kake Minuesa. Me lleva el gato. Te llevas el gato esta noche, toma. Dáselo, Miguel, aquí lo tienes, pásalo a tu izquierda, efectivamente. Menuda pelea has tenido ahí. Enhorabuena, Kake, una vez más por tu reportaje y por haber estado al pie de la noticia. Para Monedero. Nos vemos la semana que viene. Va para ti, amigo. Se lo enviamos. Bueno, señores, que gracias por su confianza. Les dejamos ahora con la editorial de Julio Ariza. No se lo pierdan, muy interesante. Hasta luego.